En España el ciudadano le tiene miedo a Hacienda. Que la gente gana poco dinero en España. Los jóvenes ganáis poco dinero. Tenemos que tener cuidado de no generar una duda. O sea, a mí que los jóvenes digan que no creen que van a tener pensión, me preocupa. Que tú no madrugues, María Jesús Montero, no quiere decir que haya mucha gente que se levanta mucho antes que tú y se acuesta mucho después que tú para levantar este país, para pagar esas cotizaciones sociales o impuestos. Entonces, por lo menos, gracias por hacerlo. Vuestro partido nos ha mentido muchísimo. Muchísimo. El problema es el desequilibrio que se ha generado. Y te digo más, a mí lo que me importa es que tú pienses en tu negocio, no en papeles. Javi, salen a pagar 6.000, te domiciliamos 12 meses, 500 euros y hasta el año que viene. Nosotros solamente nos tenemos que centrar en los ciudadanos. Nosotros trabajamos para las personas. Yo te aseguro que hay gente que trabaja con nosotros que no es del PP. Y me dice, oye, yo es que no te voto. Digo, pero tú me quieres ayudar en este proyecto, sí. Ya intentaré convencerte para que me votes, pero me estás ayudando. ¿Te ves como ministro o ministra? Pues mira, esta es la típica pregunta. Joder, tío, qué tino. Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Quorum Podcast. Hoy tenemos el placer de tener con nosotros a Juan Bravo Baena, una de las figuras que más están sonando dentro del Partido Popular. Es vicesecretario general de Economía dentro del partido, puesto muy relevante, ahora veréis por qué, y una persona que está teniendo un discurso muy interesante, sobre todo por un tema que nos afecta a todos, que es toda la parte fiscal. Juan, bienvenido, muchas gracias. Muy buenos días, sí, muchísimas gracias por invitarme y por hacerme partícipe de vuestro podcast, ¿no? Entonces te lo comentaba, ¿no? Estoy viendo la dificultad que supone traer aquí a invitados del mundo de la política activa. El último que estuvo fue el que estrenó el podcast, que fue Alejandro Fernández, que la verdad es que fue un placer charlar con él. Un tipo brillante. Sí, muy, muy inteligente. Y bueno, es un gusto al final poder hablar con una persona que vive la política y que conoce bien el estado, el funcionamiento y sobre todo que es tan activo, ¿no? Así que bueno, como te digo, tengo muchas ganas de empezar. Y mira, con Alejandro, no sé si has visto la entrevista, empecé diciéndole una cosa que pensamos muchos que se sintieron traicionados por el partido, y es que el partido, no voy a señalarte a ti porque creo que no sería justo, pero vuestro partido nos ha mentido muchísimo, muchísimo, a muchos millones de españoles. Y empiezo igual que empecé con él. ¿Por qué, después de todo lo que hemos visto, deberíamos creerte lo que vas a decir hoy en la entrevista? Bueno, yo creo que siempre que tienes que tomar decisiones, ¿no?, cometes errores, porque el que no toma decisiones, pues evidentemente no tiene el riesgo de pensar que puede hacer una cosa y luego finalmente cuando encuentra. Es verdad que en la etapa anterior, en la etapa del 12 al 18, yo creo que este país tenía unas condiciones brutales, mucho peor de lo que nadie apuntaba, de lo que nadie sabía, ¿no? Y es cierto que seguro cometimos errores, ¿eh? O sea, y además yo creo que siempre en estas cosas hay que pedir disculpas. Yo tengo un vídeo que me grabé cuando la moción de censura, ¿no?, en el que además hacía eso, de pedía disculpas porque solo habríamos cometido errores, pero también creo que a veces falta poner en valor muchas cosas que se hicieron, porque se encontró un país en el que la recaudación se había caído casi 40.000 millones, de 200 a 160 y tantos mil, en el que te dijeron que había un déficit del 3 o el 4 y fue el 10 y porque no siguieron sumando, en el que el déficit tarifario eran 29.000 millones de euros, en el que te contaste 42.000 millones de facturas en los cajones sin pagar, 42.000, en el que resulta que el gobierno de Zapatero, como intentó tapar la crisis, a las comunidades autónomas le dio más dinero, tenían que devolverlo, y era imposible, y Rajoy al mes de llegar tuvo que ampliarla a 10 años y al año tuvo que ampliarlo a 20 años a devolución. Hoy todavía se está pagando aquella fiesta, ¿no? Pero dicho esto, oye, hay que pedir disculpas también por las cosas que nos hicieran bien. ¿Por qué hay que pedir que la gente confíe ahora mismo en nosotros? Bueno, yo creo que tenemos un presidente Feijóo que viene de gestionar mucho. Creo que su respuesta de 4 legislaturas con mayoría, de ser la persona que estuvo al frente de Correos o al frente de toda la sanidad, hoy damos mucho mérito y lo tiene, un consejero de Madrid, por ejemplo, de Andalucía o de Cataluña, por todo lo que es la sanidad. Pues Feijóo gestionó toda la sanidad de toda España, ¿no? Y creo que con relativo éxito, ¿no? Y ahora estamos en un momento en el que nosotros hacemos unas propuestas, y fíjate que no hacemos propuestas populistas. Cuando yo oigo a otros partidos y digo, pues si lo que dices es imposible. Nosotros a veces nos dicen, no, tendríais que contar más cosas y que aunque fuera mentira. No, por lo que tú has dicho, porque la gente no te perdonaría
que prometas cosas que no vas a poder cumplir, y a veces a lo mejor nos quedamos cortos y a la gente le falta como más punch, pero yo creo que la ventaja que eso nos lleva es que nosotros lo que proponemos se puede hacer, y hay datos, y yo me preguntes de lo que me preguntes, te lo explico y verás cómo dirás, oye, por lo menos hay un plan, ¿no? Y luego, en mi caso, yo vengo de una comunidad autónoma como Andalucía, en la que pasamos de 37 años de gobierno de un color a gestionar, ¿no? Y prometimos que íbamos a bajar impuestos, lo hicimos. Prometimos que reduciríamos toda la tramitación administrativa, burocrática, todo eso que para mí es una obsesión, lo hicimos. Que eliminaríamos el gasto político superfluo, lo hicimos. Que ayudaríamos al crecimiento, y creo que pusimos en el centro, hicimos una unidad aceleradora, poner en el centro al ciudadano, prometimos que escuchamos. Y Juanma dijo, oye, cada euro que ahorremos en todo esto irá a sanidad, educación y políticas sociales. Y se hizo. Entonces, bueno, en mi caso, porque yo creo que también tengo que asumir responsabilidades, y te podría contar algunos errores que seguro cometí, ¿no? Pero en mi caso yo creo que lo que cuente tiene una lectura anterior en la que se puede hacer una trazabilidad que te permite decir, oye, pues yo creo que más o menos este hombre lo que habla, es verdad que a lo mejor no da muchos cohetes ni cuenta grandes figuras ahí, pero lo que promete, él lo ha cumplido, ¿no? Y no sería capaz de contar algo si supiese que no lo podemos hacer, ¿no? Yo, por ser justos, siempre intento separar a lo que viene siendo la persona, el político, del partido. Sí. Porque yo estoy seguro, aunque no sé si me lo negarías, pero estoy seguro de que no estás en acuerdo con muchas cosas que hace tu partido o que puede hacer tu partido. Creo que eso es natural, y creo que eso es sano que se pueda debatir y que se diga, ¿no? Pero claro, ya te digo, yo al menos a mí personalmente, que sabes que me gusta analizar la política y me gusta ver, y muchas veces he reaccionado a cosas que has publicado y demás, fíjate, ya no es una idea de, oye, es que lo van a hacer, no lo van a hacer, sino que si es posible, si no es posible implementar lo que estáis haciendo. Ahora, por ejemplo, vamos a hablar de los autónomos tranquilamente, que habéis sacado una propuesta interesante y quiero discutirla contigo, pero es el creernos, porque, por ejemplo, yo sé que eres un hombre de números, sí. De hecho he escuchado alguna vez que eres la persona de los números del Partido Popular y eso es muy bueno, pero claro, también está toda la otra parte que ya va más allá de los números, que es más del ámbito social, en el que también hubo mucha mentira, ¿no? Pero bueno, no voy a entrar en el pasado, vamos a centrarnos un poco en el presente, pero es que es importante entenderlo. Porque yo os lo digo como ciudadano, como intento de analista político, pero no os quedan muchas oportunidades y creo que sois conscientes de ello. Pero piensa además, si me permites, que no para el Partido Popular, de verdad, para el país. O sea, estamos viendo todo un entorno, una geopolítica, una situación internacional en la que nadie sabe muy bien dónde está, y nosotros tenemos enormes oportunidades. A mí ayer mismo me decían, no, pero es que cuando lleguéis va a ser imposible tal, y digo, pues creo que no. ¿Va a haber que trabajar mucho? Sí, como en Andalucía. En Andalucía también nos decían que era imposible, que no íbamos a durar, que la gente no iba a aceptar otra forma de entender el funcionamiento del día a día. Es al revés. La gente nos pedía más. Tú puedes pensar, después de 37 años de socialismo, no, la gente te pedía más apoyo para el autónomo, más emprendimiento, que apostásemos más por la industria. La gente, o sea, a veces decías, hostia, me piden más velocidad de la que a veces tú puedes tener miedo de, le estoy pidiendo un cambio muy acelerado, ¿qué va? Es todo lo contrario. Y aquí yo creo que este país se juega una partida muy, muy importante. Entonces, yo no pensaría ni siquiera en el partido, porque si no está el PP podría estar otro, sino por el país, por la generación tan joven, preparada, que tiene que tener una respuesta de verdad, por esa generación más mayor. Mira, yo veo que hay un partido que está diciendo a la gente, convence a tus mayores, ¿no? Y yo le diría a los padres que le cuenten a sus hijos qué hicieron sus abuelos. Porque cuando tú hablas con gente mayor, y lo mejor que te da la política es estar en la calle, ¿no? Y poder escuchar a mucha gente, ostras, es que nuestros mayores hicieron cosas brutales, que a nosotros nos parecerían imposibles hoy. Pero lo que tenemos lo hemos recibido, y tenemos, yo como político en este caso, la obligación de, por el máximo respeto a mis abuelos, a mis padres, construir un país, o volver a construir un país en el que tenga principios, valores, en el que se pueda hacer. Estoy de acuerdo, pero también es cierto que, oye, por supuesto, nuestros mayores, también tengo padres, abuelos con los que hablo de esto, y les debemos mucho. Nadie lo niega, y creo que es muy importante, sobre todo en esa época, partiendo de la transición hasta aquí. Pero también es cierto que ha habido muchos problemas, porque, por ejemplo, es un melón que quiero abrir en algún momento del podcast, no tiene por qué ser ahora, pero no, cuando quiera. Hemos heredado un sistema de pensiones totalmente quebrado.
y desastroso porque nadie le ha puesto freno. O sea, quiero decir, ahora los jóvenes se están encontrando en esta situación y los mensajes de habla con tu abuelo, o sea, el meme de que tu abuelo está permitiendo que tú sigas formando parte de lo que yo personalmente considero una estafa, es un problema. Quiero decir que ha habido muchas cosas buenas, pero ha habido otras que no lo han sido. Y eso tenemos que ser conscientes. O sea, mi generación, que es una generación del año 95, los que tenemos 30 años, pero sobre todo los que tienen ya casi los 40, las han pasado canutas. Muy, muy mal. Y en parte viene por herencia de que no se han parado ciertas cosas que a día de hoy no sé si se van a parar o si hay intención de pararlas por parte de los grandes partidos, por lo menos. Ya. Dices una cosa que es súper importante. La gente que tiene 30, 40 años, yo cuando estaba en Andalucía hablaba de la generación de las crisis, porque es que le ha tocado vivir una crisis tan dura como fue el 8, 11, 12, 13, 14, quizá, y luego el COVID, que también fue un choque, ¿no? En el que se metió a la gente un año en su casa y prácticamente se privó de vida, porque había una situación de mucho miedo, ¿no? Lógicamente. Entonces, yo cuando te digo el enlace con la generación mayor es para que sepamos lo importante de lo que tenemos y que no es gratis. O sea, que tenemos que dar respuestas a los jóvenes. A mí me preocupa cuando vamos a la universidad y le preguntas a los jóvenes, oye, ¿quién cree que va a cobrar pensión? Y nadie levanta la mano. Porque si yo no creo que estoy participando de algo que también voy a ser partícipe el día de mañana, tengo desconexión. Cuando tú ves que los jóvenes no pueden hacer una vivienda, hay desconexión. Cuando tú ves que los jóvenes estáis mucho más preparados que nosotros por la formación, por los idiomas, por una mente mucho más abierta, con más visión internacional, si me permites, porque las redes sociales, porque todo se ha permitido, ostras, nosotros no podemos perder esa promoción. Mira, yo cuento que un chico o una chica que empieza a estudiar joven, con 3 añitos, ¿no?, y que termine con un grado y un máster, más o menos lo aspiracional hoy en día, la inversión que ha hecho su país en ellos son 140.000 euros. Y dices, oye, ¿y si no le damos un futuro y se marcha? Perdemos ambos. Pierde el joven porque tiene que abandonar su casa y pierde la sociedad porque ha invertido para que ese joven fuera el futuro del país y puedes hacerlo. Y si vamos a las pensiones, ahora mismo el gap que tenemos en las pensiones son aproximadamente unos 60.000 millones de euros entre lo que recibimos de cotizaciones y lo que pagamos en pensiones, ¿vale? Eso es el déficit de este país. Tenemos que avanzar, pero fíjate, a veces la gente quiere dar soluciones fáciles a problemas algo más complicados. ¿Cuál sería la solución? No, recortar, no, pedir más cotizaciones sociales, no. Nosotros, las pensiones es un colchón de seguridad para la gente cuando se hace mayor, para todos, y tiene que ser para todos. Es un dinero, también te digo, desde el punto de vista de Hacienda, de ida y vuelta, ¿no? Tú pagas una pensión que puede ser más o menos cuantiosa, pero al final ese dinero vuelve. Esa gente, esos pensionistas han perdido poder adquisitivo, porque cuando tú ves que la cesta de la compra sube un 38,7%, a ellos no les ha subido la pensión un 38%, y la cesta de la compra para una persona mayor que tiene una pensión es muy superior que la proporción en mi caso, por ejemplo, ¿no? Oye, pero ¿qué soluciones tenemos? Pues parece lógico, por ejemplo, empezar a trabajar sistemas de capitalización. Es decir, este gobierno ha castigado el que tú puedas ahorrar para el día de mañana para tener un complemento a tu pensión. Este gobierno te castiga si no te permite tener una vivienda, porque tú imagínate llegar a la pensión sin tener vivienda. Una persona que pueda tener una pensión muy buena, 3.000 euros, que le quede limpio 2.500, 2.400. Si en Madrid vive y no tiene ¿cómo llega? No llega nada. Sí. O en Sevilla. En tercer lugar, nosotros tenemos dificultades para cubrir eso por un problema principal, y es que la gente gana poco dinero en España. Los jóvenes ganáis poco dinero. Si la media de salario en España son 28.000 euros, si en vez de 28.000, nuestra aspiración para cuando salga Feijóo, después de las 2 legislaturas, es que la gente gane 50.000 euros. Y hay países como Irlanda que lo han hecho. Pero fíjate, si en el camino intermedio, si la gente ganase 40.000 euros, no tendríamos problemas, no estaríamos hablando del problema de las pensiones. Yo sí seguiría hablando del problema de las pensiones, pero porque, vamos a ver... ¿Pero en qué sentido te refieres? Porque el sistema, como tal, me parece perverso y me parece peligroso. Porque, claro, tú imagínate que conseguís que todo el mundo cobre 50.000 euros. Perfecto. Y se supone que tienes arreglado el problema de las pensiones de los jóvenes. ¿Qué pasa si a los 4 años os vais y vuelve la historia igual? Es decir, estamos dependiendo de la política de un gobierno, bueno, en vez de poder tú gestionarte la pensión. Y muchas veces cuando yo hablo de esto es como, oye, esto no es una cosa que nos hayamos inventado 4 o 5. Como bien sabrás, hay muchos países que tienen este modelo. Desde el sistema australiano, que es 100% de capitalización, a algunos mixtos, etc. O sea, lo que no entiendo es por qué para empezar con ese cambio hay que empezar a hablar, claro, de ese asunto. Yo entiendo
que a nivel político es muy complicado, porque dependéis de los votos y el colectivo más grande en este país que vota son los pensionistas, y hay que tener mucho cuidado. Pero negar lo evidente no entiendo por qué. No, te he dicho, el déficit del país es el déficit de las pensiones, ¿no? Y fíjate, esto además, según los datos, hasta el año 2047 va a seguir creciendo. Que hablamos mucho de las pensiones, pero no hablamos de la sanidad, porque tú evidentemente consumes menos sanidad que yo, porque eres mucho más joven, y yo consumo menos sanidad que mi madre, que tiene 74 años, evidentemente. Pero bueno, centremos en las pensiones. Pero fíjate, por eso yo te he dicho, tenemos que empezar a hablar de la capitalización. Bien. ¿Qué ha hecho el gobierno de repente? Oye, reduzco la aportación que puede hacer un particular y además la reduzco más de lo que había propuesto incluso a Europa porque no creo en ello. Es al revés. En segundo lugar, cuando tú haces ese sistema dices, bueno, ¿y qué hace la administración? Si te acuerdas, el presidente Aznar ya estableció que hubiese una capitalización para los funcionarios. Entonces decía, oye, en vez de subirte todo en sueldo, una parte te lo hago en aportación. Yo lo tengo, por ejemplo, que soy funcionario. Eso lleva congelado décadas. No tiene sentido. O sea, le estás pidiendo a las empresas que hagan planes de empleo para hacer una parte de capitalización, pero tú, la de los funcionarios, no la potencias, ¿no? Entonces yo sí que creo contigo que tenemos que ir hacia una transición y tenemos que ir introduciendo nuevos elementos de capitalización. Ojo, esa capitalización también son dinero que nos permite inversión, que es uno de los problemas que tenemos en España. O sea, que tiene muchas derivadas cuando hacen las cosas bien. Hay un sistema en el Reino Unido, el enrollment, que lo que hace es que las personas... Es voluntario, o sea, empiezas automático, pero te puedes dar de baja al día siguiente y cuando superas, creo que era aproximadamente 22.000 libras, hay una retención en tu nómina, pero que va para tu plan de pensiones. Oye, eso que puedes decir, no, la gente se da de baja, está fundamentado en un premio Nobel que dice que todos somos propensos a ahorrar, pero nunca encontramos el momento. El 91% de las personas del Reino Unido mantienen ese sistema. Es decir, como tú bien dices, si abrimos el marco para intentar hacer un sistema de pensiones mucho más equilibrado, en que no generemos dudas, la gente entra, porque la gente lo hace, de hecho. La gente, yo es que creo que a veces desde la parte política damos muy poco valor al pensamiento y la autocrítica que hace el propio ciudadano, y el propio ciudadano ahorra y se compra un piso para poder alquilar y se hace sus ahorritos, o sea, que el ciudadano lo intenta. Claro, es que, Juan, o sea, por eso es donde iba, ¿no? Es que el problema es entender, para empezar a entender el sistema, que hay mucha gente que no lo ha entendido, porque no se enseña en ningún sitio y los políticos no hablan de él porque sé que es un marrón. Pero es que en el colegio tampoco se explica, nadie entiende, entonces el concepto es muy malo que tiene la gente de lo que ocurre. Pero, insisto, ya no es cambiar por una sostenibilidad, sino yo creo que cambiar a ese modelo es porque es moralmente correcto, porque depender de lo que apriete un botón, y cuando digo apriete un botón es que puede entrar un partido cojonudo que te solucione el problema de la deuda enorme que hay para pagar las pensiones contributivas en este país, pero también te puede venir un gobierno muy malo que te baje el 20% de las pensiones. Cosa que creo que si esto no se arregla va a acabar sucediendo, y lo hemos visto en países como Grecia, como de la noche a la mañana los pensionistas empezaron a cobrar un 10, un 15, un 20% menos por la crisis, lo que sea. Aquí tenemos una pelota de deuda enorme y eso va a suceder. Y sois, sobre todo los que tenéis conocimiento sobre números, sabéis el problema que hay. Sí, lo que pasa es que yo, fíjate, he estado totalmente de acuerdo contigo, pero yo veo tantas partidas antes sobre las que trabajar. Me explico. Tú me dirás, Juan, por ejemplo... podemos hablar de pequeñas y de grandes. Hablamos de una grande. El asentismo en este país ahora mismo cuesta más de 30.000 millones de euros. Tenemos un país en el que hay 3,2, 3,3 millones de personas desempleadas con los fijos discontinuos y 1 millón de puestos de trabajo que no se cubren. Y esa partida cuesta más de 25.000 millones de euros. Y una persona que consigamos que tenga la oportunidad de trabajar, primero, por el ámbito personal de esa misma persona, es muy importante. Pero además es que pasa de ser una parte del gasto del país a ser una parte del ingreso del país. Fíjate, o sea, restamos aquí y además sumamos aquí. Eso es muy importante. Ya llevamos más de 60.000 millones. Pero ahora, si quieres, entramos en partida. Cuando la AIREF te dice, oye, de las subvenciones hay más de 20.000 millones de euros y ahí hay muchas partidas que no están justificadas. Te lo dice la AIREF, que no entra en política, intenta no ser lo más objetivo posible. Y si quieres, hablamos, es mejor el dinero para intervenir Telefónica y utilizar 2.300 millones o se lo damos a los pensionistas. ¿Es mejor tener 22 ministerios o tener 14 y ahorrar más de 1.200 millones? ¿Tiene sentido que una empresa pública, en el mejor momento de la paquetería, una empresa pública de paquetería como Correos, en el mejor momento esté perdiendo 1.200 millones de euros? O sea, estoy de acuerdo contigo, por eso te digo, creo que hay que hacer transiciones, pero si ponemos en duda las pensiones, ponemos en duda a los jóvenes. A mí me preocupa que los jóvenes no crean las pensiones. Entonces estoy de acuerdo contigo en que hay que trasladar. Aquí solamente había una persona que ha congelado las pensiones. Solamente ha habido una persona, que fue Zapatero.
Y si hacemos algo de justicia, posiblemente no era su convencimiento, fue impuesto porque lió tal follón financiero, económico en España, que Europa le dijo, mira, por ahí, pero las congeló. Pero lo que no podemos esperar es que a que llegue el año 2047 para buscar la solución, porque en ese año la tensión habrá 15 millones de personas más. Si fuera hoy, soy aproximadamente todas las prestaciones que hacemos y demás, asentimos, todo lo que se paga con las cotizaciones, son unos 240.000, ¿vale? Si vamos al año 2047 con, en vez de 10 millones y medio, 15, sería unos 100 y pico mil millones más, ¿sabes? Estoy de acuerdo. Tres cosas. Venga. Uno, como buen político, ha sabido moverme un poquito el foco a otra cosa. No, pero te he entendido, sí. Pero ¿por qué te lo digo, Juan? No, te entiendo. O sea, me has puesto ejemplos de otras partidas y está claro. El tema es que fíjate que ahí estamos hablando de con algo que tiene mucho más sentido. Es como cuando, por ejemplo, Vox te dice el déficit es este, lo vamos a arreglar cargándonos las comunidades autónomas. Algo que sabe todo el mundo que es inviable. Quiero decir, estamos hablando de cómo ponerle solución al problema de las pensiones sin cambiar el modelo. Yo te he dicho. Y hay que enfocar a lo de capitalización. Y ahí es donde te iba a contestar. La transición a capitalización o progresiva, porque obviamente tú no puedes cambiar de un modelo a otro porque hay gente que depende de las pensiones, es una cosa que nos va a llevar una generación por lo menos, sí, si no más, está clarísimo. Pero va más allá de aumentar lo que te pueda deducir por el plan de pensiones, que cuando hablabas del cambio que había habido, si no me recuerdo mal, se podía aportar, no sé si 8.000 euros al año. 8.000 o 10.000, depende de la edad. Y lo bajaron a 1.500 o 1.000 euros. Ellos dijeron a Europa 2.000, 2.500, y luego lo bajaron a 1.500. A 1.500, pero que sigues, aunque fueran 10.000 euros, quiero decir, no arregla nada. Bueno, mira, en el libro de Iván Espinosa, que creo que es un libro muy interesante y que yo personalmente me lo he leído con muchísima conciencia porque creo que Iván es un tipo brillante y hace cosas y dice cosas muy interesantes. Él habla de qué pasaría si a un joven le aportamos 1.500 euros cuando nace y la familia le aporta otros 1.500, lo invertimos en la bolsa en Estados Unidos. ¿Cómo llegaría a esa? Joder, llega con una cantidad y si aportamos con el interés compuesto. Hombre, claro, con el interés compuesto y demás, llegan unas condiciones muy importantes. Entonces, el ahorro suma. Entonces, si hablamos de qué complementamos, mira, lo primero, como has dicho, vamos a permitir que la gente pueda ahorrar más. Es decir, no limitemos a 1.500 euros, pero es que son 1.500 que además no puedes aportar más al plan. Aunque no te lo deduzcas, hay gente que me dice, yo da igual, no me dejes deducírmelo, es que yo quiero ahorrar. Esa parte tenemos que potenciarla, te repito, esa parte que luego se convierte en ahorro, sirve para financiar inversiones, sirve para comprar deuda pública. O sea, que te beneficias por dos lados, porque quitas presión sobre las pensiones, porque la gente va acumulando, hacemos esa cultura del ahorro y además, tercera vía, ayuda a financiar el país. Con lo cual, dices, oye, qué malo tiene. En segundo lugar, busquemos también que cuando hay una subida retributiva a los asalariados, no sea solamente en dinero, sino que también haya esa conciencia de que una parte vaya a un plan de empleo, como por ejemplo el sector de la construcción ha hecho, llegando a 500.000, o los más de 3 millones de funcionarios que ya se hizo en el año 2000, oye, acompañémoslo. Eso es una parte. Pensemos o no en el enrollment. Oye, yo creo que siendo voluntario, yo creo que hay que probar las prácticas que en otros países han funcionado bien, ¿no? O lo que puedas copiar de Chile, o como bien decías tú. Y a partir de ahí, fíjate, el Banco de España nos decía, Pablo Hernández de Cos, en su momento, que es una pérdida que hemos hecho, porque no avanzábamos hacia cuentas individuales de cotización, ¿no? Que nos lleven a un sistema más moderno. Y claro, decía, el problema es la transición, pero los fondos europeos, los Next Generation, podían haber sido esa bolsa para construir esa relación que se ha perdido. Pero aún así, también te digo, poner... Y yo te escucho mucho a ti, escucho a John González cuando hablamos de las pensiones y solamente hay una... O sea, estoy de acuerdo en prácticamente todo lo que decís, salvo que tenemos que tener cuidado de no generar una duda. O sea, a mí que los jóvenes digan que no creen que van a tener pensión, me preocupa, porque creo que es como si tú pagas para comprar un coche sabiendo que nunca vas a tener un coche. Hostia, entonces, te genera un problema intergeneracional. Claro. Te genera un conflicto con el Estado, con ganas de irte, con... Es que si tú no te... O sea, pero es lógico. O sea, viendo cómo está ocurriendo, es lo normal que suceda. Absolutamente lógico. No. Es absolutamente coherente. Por eso te digo que, oye, las pensiones se van a pagar siempre. Habrá momentos de más dificultad o menos. Es verdad que este gobierno hace algo que yo no sé por qué. No, las pensiones se pagan con las cotizaciones sociales. No, las pensiones hoy se pagan con las cotizaciones sociales y con impuestos, porque esas transferencias vienen de los impuestos. Pero piensa una cosa, la sanidad se pagaba con las cotizaciones sociales. Vosotros eso no lo habéis vivido porque sois mucho más jóvenes.
Y hubo un momento que no daba, se sacaron y hoy nadie discute. Y cuando Vox te dice, no, vamos a recortar, el 75% de lo que pagan las comunidades autónomas son sanidad y educación. Si no lo hacen las comunidades autónomas, tendrá que hacer el Estado. ¿Que puede haber algo de eficiencia o no? Dependiendo cada comunidad autónoma cómo gestiona. Pero la solución está en el gasto político superfluo. Y de verdad que ahí hay mucho. Entonces, fíjate que al final hemos hablado de pensiones y hemos dicho, oye, tenemos que construir un sistema de pensiones que dé seguridad. Que pensemos en el año 2047. Tenemos que pensar un sistema que empecemos a introducir la capitalización, por la conciencia, por eso. Tenemos que construir un sistema en el que demos seguridad. La vivienda, para mí, es un elemento más de la pensión, ¿sabes? O sea, ahora hablaremos de eso. Yo, cambiamos de tema ya de las pensiones, pero yo os invito, os animo a hacer lo que hace muy bien la izquierda y el PSOE. Es decir, vamos a mover la ventana. Sí. Es decir, hay formas de contarlo. Y a la mayoría de los jóvenes, por así decirlo, los que tenemos este discurso, salvo a los que no saben sumar y restar muy bien, los tenemos convencidos. Y al resto de gente hay que decírselo. O sea, el que está en peligro ahora mismo por una futura pensión no soy yo, es probablemente el sector que veo con más problemas son los que tienen 50 años. 50, 55 años. Acuérdate, 2047, es un momento de más la gente que se vaya a jubilar por esa... Claro, que no tenga vivienda o que no tenga ahorro suficiente, es un problema. O sea, quiero decir que yo, pues, gracias a Dios, tengo tiempo todavía para prepararme del asunto. Entonces, vamos a mover la ventana. Hay que, no sé de qué manera, con quién nos tenéis que juntar para que ese mensaje se traslade. Porque todo lo que podáis hacer, si no queréis unas revueltas tremendas en la calle, pasa por convencer de que es lo necesario. Como ha hecho Milei en Argentina durante tiempo. Es decir, oye, que esto es que si no sucede va a haber un problema más grave del que te puedas creer. No, sí, además te digo, cuando hablas con la gente joven, o sea, a nosotros nos preocupa mucho la generación más joven porque es la que, al final, la que hace las revoluciones, la que cambia las cosas, ¿no? Entonces yo creo que en esa parte de las pensiones, igual que tenemos que pensar cuando facilitar que la gente pueda seguir trabajando. O sea, llegar a la edad de jubilación y seguir trabajando... Obligarte a jubilarte. Es complicado. O sea, es complicado. Entonces, yo creo que ahí también, porque, oye, gracias a Dios hoy llegamos en mejores condiciones, hay trabajos intelectuales que no hay problema, incluso tenemos presidentes del gobierno en muchos países que tienen una edad avanzada, o sea, una edad que en otros países estarían jubilados, ¿no? Y no puedes pasar tú de tomar decisiones hoy de cientos de millones de euros en tu empresa a que mañana tienes que estar en tu casa y ya no vales para nada, ¿no? O sea, por eso te digo que el tema de las pensiones es verdad que requeriría un podcast solo y hablando totalmente, punto por punto, incluso la necesidad de empezar a pensar en un fondo de país, como una especie de fondo soberano que recogiese todo ese dinero de esas aportaciones para multiplicar, para hacer ese interés compuesto rentable. Oye, y lo vemos en Australia, lo vemos los bomberos de Canadá, o sea, vemos ejemplos en los que además sirven para darle fuerza al país. O sea, que no solamente hacen las pensiones de mañana, sino que gracias a trabajar las pensiones de mañana, hoy estás produciendo ya. Sobre ese debate le he escrito a John González, que sabes que lo conoces bien, y no se expone, supongo, por temas de trabajo, de privacidad, pero sería increíble. Hace un trabajo, ¿verdad?, brillante. Hace un trabajo brutal. Entonces, gente como vosotros, que tenéis ese convencimiento y además la facilidad para llegar a la gente, es importante, ¿no? Porque sin poner en duda nunca las pensiones, que eso sería fatal y además generaría una tensión y yo creo que no es lo bueno. Sí que es verdad que tenemos que abrir el abanico de lo que son las pensiones hacia distintas alternativas para que la gente vea que se puede hacer, que se puede pagar, que tenemos que aspirar a que la gente gane más, que también es importante, y una parte de que ganen más no es para que tú además estés mejor, es para que además podamos bajarte los impuestos y contribuir más, ¿no? Vamos a pasar a los autónomos. Venga. Y antes de eso, decirte, me gustaría que esto que habéis hecho con los autónomos lo hicierais con las pensiones. Es decir, un plan concretito, yo te lo pido, como ciudadano, un plan concretito y decir, vamos a hacer esto en los primeros 2 años de gobierno, en los primeros 100 días vamos a tomar esta decisión. Me encantaría. Ahí lo dejo. Tomo nota. Te prometo que lo vamos a hacer. Vale. Los autónomos. Juan, habéis presentado una propuesta bastante disruptiva, creo que acertada, quizá en algunos aspectos incluso un poco tibia, pero bien, ¿vale? ¿Cuál es el tema? Venga. En el año 2023 cambió el régimen de cotización. Correcto. Y ese cambio de régimen fue aprobado por el Partido Popular. Correcto. Ese cambio de régimen ha sido la mayor apuñalada a los autónomos que yo recuerdo. Nos sentimos totalmente traicionados, no solamente por el Partido Socialista, sino por el Partido Popular,
por las asociaciones de autónomos, por el equipo de Lorenzo Amor y toda la gente. Quiero decir, fue algo que no nos queríamos. O sea, la independencia que tenía el autónomo, la autonomía del autónomo fue totalmente... bueno, se puso fin a lo que tenía, el privilegio que tenía de poder cotizar lo que él considerara. Y desde entonces no han parado de subir las cuotas. Ahora hemos visto el amago del Partido Socialista de volver a hacerlo, porque lo que se pactó fue de 2023 a 2025. De hecho, en esa reforma yo recuerdo que se propuso tener una subida hasta 2030, se lió la que se lió y dijeron hasta 2025 y ahora estamos a ver en qué acaba la cosa. Pero ahí es donde voy. Esta propuesta me gusta, pero claro, como en el 2022 aprobasteis una propuesta muy perjudicial para los autónomos, claro, digo, porque vuelvo a lo de antes, ¿por qué me creo esto? ¿Por qué? Porque me encantan ciertas cosas que decís, pero no tengo poca fe. Vamos a ver. Voy a intentar explicarlo primero, ¿no? ¿Por qué votó el Partido Popular a favor de esto? ¿Vale? Esto surge del ámbito de la Unión Europea y tal, en la que plantea que debemos tributar o debemos acercar la tributación a ingresos reales, ¿vale? Estamos totalmente de acuerdo. ¿A cambio de qué? Si yo hago más parecido al régimen general, si trabajas para una empresa, me tienes que acercar esa red de seguridad que tiene una persona que trabaja en una empresa. ¿Cuál es el problema? Que te han hecho un desequilibrio. Tú sí que has aceptado tributar por ingresos reales, pero no te han dado la cobertura de la red de seguridad por la cual dices, oye, si yo pago un poco más, pero a cambio tengo una cobertura por si me pasa algo, puedo estar de acuerdo, como un seguro, digamos, pero el 60% de las peticiones por cese de actividad no se cubren. La cobertura de 52 años, mayores de 52 años, no la tienes. O sea, tú tienes tu empresa y tú eres el empresario y yo tu trabajador. Tienes esta empresa y llegamos a los 52 años de los dos porque tuviésemos la misma edad y cerramos. Tú dices, oye, Juan, no puedo seguir, tengo que cerrar porque el mundo ha cambiado, la inteligencia artificial, bla, bla, bla. Yo me puedo acoger esa ayuda de 52 años y tú no. Entonces, cuando nosotros apostamos por esto era porque esa subida, en principio, dejaba igual a más del 75% o igual o pagaban menos. El problema es que ahora el gobierno quiere subir hasta un 35%. Y dice, escucha. Primero, tú has cumplido tu parte del contrato, por eso el presidente ha querido llamarlo contrato. Tú has cumplido, o sea, los autónomos han pagado más. ¿Tú has cumplido la parte de la equiparación social de esa red de seguridad? No la has construido. Oye, si el autónomo paga más, tú todavía no le has devuelto lo que ya ha pagado de más y él empezó a pagar el día 1 sin quejarse y tú le haces esto. Entonces, nosotros lo que decimos es, ¿tú ves normal, por ejemplo, que un autónomo que factura 400 euros tenga que pagar 200? Totalmente, es inviable. No tiene, o sea, tiene sentido que alguien que pagar... Pero eso se aprobó, Juan. Sí. ¿A dónde voy con esto? Es... el régimen que había antes, me dices, lo hemos cambiado porque, bueno, desde Europa se mandaba eso. ¿No nos podemos oponer a eso? Porque es que no entiendo el problema que había con lo que... O sea, lo que estabais acabando es con la voluntad de decidir. Sí. Es de decir, antes lo que sucedía, para quien no lo entiende, y si no, corrígeme que sabe más de esto que yo, es, oye, tienes o cotizas por el mínimo o por el máximo. Y si cotizabas por el mínimo, es decir, pagabas lo menos posible, lo que tenías es menos prestaciones en el futuro. Pero tú lo decidías voluntariamente. Y si tú querías cotizar más, pagabas más de cuota y, teóricamente, tenías unas prestaciones sociales mayores. Es decir, tenías autonomía para decidir. ¿Por qué? Y esto lo tiene que entender mucha gente, que es que el autónomo no es lo mismo que un trabajador por cuenta ajena, por su naturaleza, porque no sabe lo que va a cobrar a final de mes, porque él es incluso un recaudador de impuestos, entiende cómo funciona este punto. Es una historia totalmente diferente. Por eso existe un régimen diferente, porque la naturaleza del trabajo es diferente. ¿Cuál era el problema? Pues mira, el problema es que el 85% casi cotizaba por el mínimo. ¿Vale? Cuando llega Eso demostraba desconfianza en el Estado. Sí, totalmente. Cuando llegaba al momento de la pensión, como la pensión era tan baja, tenía que llevar complemento a mínimos. Esos complementos a mínimos a la de la caja común. Entonces, cuando tú haces un análisis cercano, dices, ¿eso es correcto? No, porque al final tú, por aportar menos, luego estás recibiendo más proporcionalmente y lo pagan el conjunto de los españoles con sus impuestos. Entonces, a mí el concepto de ingresos reales, sinceramente, si se hace bien, no está hablando al autónomo, no lo veo mal. Te repito, cuando hablamos en su momento, y yo lo hablé con el ministro, oye, pero el de 400 euros, no, eso lo vamos a arreglar. El problema es que no se arregla, pero no tiene sentido que el de que gana 400 euros, que hay autónomos que pueden ganar 400 euros, tenga que pagar 200 o 200, o sea, 50%, y el que gana mucho más... Eso es un robo. Eso es un robo, o sea, no puede ser. Por eso él dijo, no, con los ingresos reales vamos a intentar ir ajustando todas estas cosas.
Oye, pues a lo mejor el de 400 euros, si le dices, oye, pago 50 o 60 euros, pues te dice, oye, a cambio de estar legal, dado de alta, ir aportando a mí, oye, yo lo quiero hacer. Entonces, el problema es el desequilibrio que se ha generado. Pero, porque tú al final también es autónomo, fíjate, lo que tú aportas a la cotización social es un gasto. El que pagaba 200 y ahora paga 500, imagínate. Dices, vale, ahora pago 500. De los 300 que paga de más, si paga 500 es porque factura, creo que es algo más de 6.000 euros al mes limpios, ¿vale? O sea, que está prácticamente en el 50%. Dices, oye, pago 300 euros más, pero en impuestos ya, como es un gasto, me ahorro de los 300, 150, números redondos. Oye, por 150 euros más tengo una pensión muy superior, tengo una cobertura superior para cuando tenga posibilidades, vale. El problema es que te quieran meter un 35% de subida. El problema no es que tributes por ingresos reales, cuando sea por ingresos reales, pero ahora no tributas por ingresos reales, porque el de 400 euros no tributa por ingresos reales. Por eso nosotros lo que planteamos es, oye, ese hecho ya se están ajustando a ingresos reales. Podremos valorar, dicen, es que hay que actualizarlo. Y yo lo que digo es, oye, si tú saltas al siguiente escalón porque tu situación económica va mejor, que lo normal es que cada año la gente gane un poquito más, que no quiere decir que gane más, es que por el IPC tú ya saltas de escalón, con lo cual ya estás tributando más. E incluso había gente que decía, bueno, ¿y el IPC? Bueno, valoremos el IPC a ver cuánto supone. Pero, tío, tú planteas subir 2.500 euros al año. Y además con una proyección. La tarifa plana, que ya nos parece una exageración tener que pagar 80 euros, la querías subir a 100 o 120, pero... Y no hablabas del de 400, y no hablabas del cese de actividad, y no hablabas de mayores de 52 años, y no hablas de pensión. Entonces, eso es lo que nosotros no estamos de acuerdo, por eso nosotros hemos planteado esto. Entonces, yo creo que el problema no es tanto, mi opinión personal, puedo estar equivocado, tanto por ingresos reales, porque también te lleva acompañado una mejor pensión, te lleva acompañado unas prestaciones. Ahora dices, oye, yo pago más. La pensión, veremos a ver, no me la creo mucho. Y las prestaciones sociales no me llegan. Entonces me has engañado, coño, solamente me estás buscando para recaudar más y me has subido las cotizaciones y te plantas a sentarte conmigo sin haber cumplido tu parte y quieres que yo vuelva a cumplir mi parte. Hombre, yo creo que eso es un abuso, ¿no? Yo no creo que sea tanto por recaudar más, que también, en la voracidad de recaudación. ¿Cuánto se va a recaudar más? De 13.000 a 19.000 millones más en cotizaciones sociales de los autónomos. Sí, no, a ver, o sea, obviamente el dinero es muy importante y sí, estoy de acuerdo que también lo hacen por eso. Pero ya no es tanto... Vamos a ver, me decías, oye, ¿cuánta gente que cobre 400 euros, factura 400 euros y tal, paga una cuota de 200? Vale, no hay mucha gente así. Mira, a ver, gente que gane por debajo del salario, había más de 500.000 personas. Es que yo, como he estado en la agencia tributaria, es que yo he visto la realidad cuando una persona... Porque tiene dos alternativas, o paga y se le está expoliando, o lo hacen B, ¿eh? No, sí, totalmente. No. Y de hecho, yo aquí, y estoy aquí con un miembro de la agencia, yo animo a que cuando empieces un negocio no lo hagas. Así de claro lo digo, porque es un robo. ¿Y no te parece más? Mira la propuesta que nosotros te hacemos. Es, oye, tú empiezas, o sea, yo empiezo a trabajar para ti, o sea, tú me haces una oferta de trabajo contigo de una campaña, y lo primero que hago es pagar. Lo primero que haces tú es enseñarme algo, ¿no? Pues al autónomo dejemos que empiece a trabajar. Es que tiene que empezar, por eso... Nosotros le decimos, oye, el primer año no pagas nada, cero, ¿vale? El segundo año, si no has superado el salario mínimo de rendimientos, sigue con cero. Además, como eres un joven, por regla general que empieza, el primer año que tengas que pagar impuestos, 100% bonificado, no pagas nada. El segundo año, el 75%. El tercero, el 50%. Y el cuarto, el 25% de bonificación. Y te digo más, a mí lo que me importa es que tú pienses en tu negocio, no en papeles. Te decimos, oye, el primer año no vas a presentar ninguna declaración. Tú sigue a tu ritmo. Tú trabaja, preocúpate, busca clientes, piensa en el negocio. Y cuando llegue enero, juntamos todo. Hacemos una declaración y decimos, oye, de cotizaciones sociales si correspondiese, o de retenciones, o de IVAs, o de lo que sea, lo hacemos. Salen a pagar 6.000 euros. Javi, salen a pagar 6.000. Te domiciliamos 12 meses, 500 euros... y hasta el año que viene. O sea, pensando en que tú... Juan, a mí, de todo lo que habéis sacado, lo de dejar que se acaben las trimestrales y hacerlo, estaba puesto una al año o semestral. Una para los nuevos, porque es verdad que ese cambio es muy bestia y tenemos que hacerlo poco a poco. Entonces la idea es, para todos, pasar de 4 a 2 y para los que empiezan a 1, para buscar que los que están en 2 también puedan estar en 1. O sea, el autónomo no puede dedicar tiempo a papeles, tiene que dedicar tiempo. Mira, yo con Alejandro Artacho de Spotahome me contaba, Juan, pero si yo al principio, pero si es que no ganaba, si solamente era poner dinero, ¿para qué me haces que haga papeles? Si son para deciros lo mal que me va. Déjame que empiece a ganar y cuando yo ya gano y cuando hago una ampliación de 40 millones de euros,
Todo el mundo recibe y ayudo y aporto, pero permítemelo. Os va a dar el coñazo el lobby de las agencias fiscales. Porque... No, fíjate, los gestores al revés, porque ¿sabes lo que pasa? Sí, porque a ti hacerte una declaración es muy poco valor añadido. Entonces te pueden cobrar poco y además ellos hacen mucho esfuerzo. Ellos les gustaría aportarte cómo te ayudan a planificar financieramente, cómo te ayudan a buscar clientes, cómo te ayudan a implementar. Es decir, ellos prefieren hacerte un valor añadido superior porque te pueden cobrar hacerlo, más. Sí, en eso estoy de acuerdo. Pero tienen es que, claro, el negocio que hay ahora montado con ese mundo es tremendo. Pero a ellos los perjudica porque además tantas declaraciones y tanto tal les puede llevar a errores. Errores que su responsabilidad les obliga a pagarte a ellos si se equivocan. Ellos no quieren... O sea, es tan complejo todo, Juan, que hay profesionales que... y pasa, y no es que sean malos profesionales, ni mucho menos, sino cuando les haces algunas preguntas te dicen, pues tengo que mirarlo, porque está el laberinto. ¿Sabes cuántos folios tendrías que leer tú diarios, o cualquiera de los que nos ve, para estar al día de la legislación española? 380 folios sin descansar en Navidad, ni en Semana Santa, ni los domingos. Es una barbaridad. ¿Tú te crees que puede existir? Mira, a mí me paró una chica en el metro, cuando iba a Génova, que me dejó parado, porque a mí me encanta que la gente me desafíe, ¿no? Y me dijo, oye, yo no entiendo por qué los expedientes, los proyectos tardan tanto y la gente no sabe decirte dónde está y tal. Bueno, yo intento explicarle más o menos como una persona encima de 50 años y un poco chapa a la antigua. Y me dice, vale, espera. Oye, ¿yo por qué cuando pido una pizza, yo sé cuándo la pizza la meten en el horno, cuándo la pizza sale del horno, cuándo la persona que me la va a traer a casa sale, cómo se llama la persona, tengo una foto, cuánto tiempo va a tardar, eso por 13 euros. Y tú por un proyecto de 1 millón de euros no me puedes explicar. Otro de los grandes objetivos, tan importante o más, para mí más, que bajar impuestos, y para mí bajar impuestos lo he hecho y lo he demostrado, pero si me preguntas, más aún es eliminar, simplificar. O sea, a mí Draghi y Letta son mis héroes internacionales. O Milei cuando dice que voy a recortar, el otro día que estuvo el ministro, yo fui para escucharlo porque te cuentan cosas que dices, es que eso también pasa en España. Es que hay un tipo en Argentina que se dedica a medir los ajos, porque si no llegan a un tamaño mínimo, más mínimo, no les dejan exportarlos. Y el tipo le dice, oiga, pero es que la empresa a la que le voy a vender los quiere pequeños porque son para mayonesa, no es para vender el ajo como tal. Y había un señor que lleva desde el año 83 y es el medidor oficial de Argentina del ajo. O sea, el mundo ha cambiado. Eso a vosotros os suena raro. Ya. Entonces, a mi padre lo podría entender. Pero yo estoy en ese intermedio, pero entiendo cuando la chica me para y me dice, oye, no me cuentes rollos, entiendo que no hay que contar los rollos y que tenemos que trabajar todos para eliminar. Totalmente. Por matizar una cosa que estaba diciendo antes sobre los autónomos que cobran 400 y pagan 200 euros de cuota, a lo que me refiero es que, aunque haya 500.000, no, para mí eso no es una medida con afán recaudatorio, sino lanzar un mensaje. Claro. Lanzar un mensaje. Si tú empiezas, vas a tenerlo muy difícil para hacerlo rentable y, además, para hacerlo vas a necesitar dinero. Porque hoy en día, para levantar un negocio en España, creo que tienes que tener un respaldo económico para que te salga bien. Porque el primer año, incluso los 2 años, sobre todo si son negocios físicos que requieran inversión en locales, en oficinas, como esta, o lo haces endeudándote y a ver qué pasa, o necesitas pasta. Y al final eso acaba generando todo esto que están hablando tanto la política, sobre todo la parte de la izquierda, de desigualdad. Vas a hacer que emprendan los que tienen dinero, únicamente. Claro. Y eso es lanzar un mensaje, totalmente. O sea, yo creo que quieren acabar con los autónomos para evitar la independencia que les genera. O sea, la libertad. La libertad que te da ser autónomo. Correcto. Tú fíjate que dijeron que ojalá haya menos autónomos. Digo, pero es verdad que para un político, en el mal sentido de la política, tener gente libre y con independencia es incómodo porque te dicen lo que piensan. Si tú dependes de lo que yo te vaya a dar como Estado, de una subvención, tú vas a tener menos estímulo a decirme a mí cosas que si eres libre que me vas a decir, mira, Juan, si me quieres me escuchas, si no, no. Pero yo te tengo que decir la verdad. Esto está mal, si quieres lo tomas y si no, no. Pero yo soy libre porque no dependo de ti. No estoy regulado por ti, no dependo de una subvención tuya. Por eso yo no quiero autónomo. Y nosotros creemos que para que el país crezca necesita autónomos. O sea, Amancio Ortega era un autónomo. Juan Roig, cuando empezó su familia, eran autónomos. Elon Musk era autónomo. Entonces, habrá grandes, medianos, pequeños y unipersonales. Pero esa masa de gente que es capaz de pensar fuera, que es capaz de innovar, que se acuesta y se levanta con su proyecto. Fíjate, yo me enfadé muchísimo y además yo con María Jesús Montero reconozco que a pesar de las barbaridades que me dice, nunca me he bloqueado, ¿no? La única vez que yo me he bloqueado fue cuando la oí reírse de los que madrugan. O sea,
sentí tanta impotencia que no sabía qué decirles sin pasarme de frenada. Entonces decidí hacer solamente una frase y luego mi equipo les decía, me siento fatal de no haber defendido más. O sea, se rió de los que madrugan, de la España que madruga. Pero si cuando nosotros nos levantamos hay gente que se levanta mucho antes. Y muchos de esos son autónomos. El de la frutería, el de la pescadería, el de la tienda, el fontanero, el electricista que a lo mejor ha estado en servicio 24 horas, el cerrajero, el profesional liberal, el abogado que ha tenido que asistir a un cliente. ¿Pero qué me estás contando? ¿Cómo que te ríes de la España que madruga? Que tú no madrugues, María Jesús Montero, no quiere decir que haya mucha gente que se levanta mucho antes que tú y se acuesta mucho después que tú para levantar este país, para pagar esas cotizaciones sociales o impuestos. Entonces, por lo menos, gracias por hacerlo, os necesitamos, sois el pilar fundamental de este país, porque es verdad, ¿sabes? Yo no sé cómo a veces podéis mantener la calma hablando con esa mujer, sinceramente. No quiero entrarnos ahí. Una pregunta que te quiero hacer, que se me acaba de ocurrir. Yo estoy muy, muy de acuerdo y creo que por eso los autónomos son tan conscientes de lo que pasa, porque hacen de recaudador de impuestos. Correcto. Y saben lo que pagan, hasta el último céntimo. Cosa que no ocurre con el trabajador por cuenta ajena. No porque no lo sepa y no porque no tenga la capacidad de hacerlo, porque aunque tú veas en el papelito de tu nómina que tu empresa ha pagado tanto por ti o que el IRPF, no lo ves, no lo vives. No vives lo que es tener el dinero, cosa que comenté mucho autónomo, por cierto, más novatillo, que se cree que el IVA es suyo y luego llega el trimestre y está. Eso es un problema, ¿no? Pero el trabajador por cuenta ajena no ve lo que ocurre y muchos de ellos, que ni siquiera prestan atención, introducen el mecanismo de equidad intergeneracional y no se entera, por ejemplo. Correcto. ¿Estarías de acuerdo en que los trabajadores por cuenta ajena tuvieran un régimen fiscal parecido al de los autónomos? Es decir, que ellos recaudaran el bruto y luego lo pagaran una vez cada 6 meses. Es que yo creo que eso haría un cambio tan brutal en la mentalidad del ciudadano, porque sería consciente de lo que cobra bruto. Sí. Y bueno, si pudiera cobrar también lo que paga la empresa por él, ya sería una barbaridad, ¿no? Porque por eso el empresario sabe lo que paga por el trabajador, ¿no? Cobrar ese dinero y después, una vez cada 6 meses, trimestral o una vez al año, pagarlo. Porque eso creo que les daría un shock en la cabeza de lo que están pagando. De alguna manera, no tan bestia como tú planteas, es lo que decía Garamendi cuando pedía que en la nómina quede muy claro cuánto paga la empresa. Porque claro, a veces cuando uno gana 1.500 euros, oye, 1.500 ya, pero para que a ti te pague 1.500, el empresario ha aportado un 30% de cotización social. El trabajador, que muchas veces no lo sabe, ha aportado casi un 7%. A mí cuando me dicen, no, es que los del salario mínimo no pagan. Hombre, no pagan un 7% de cotización social para empezar. Sí, sí. Y luego cuando van a comprar el pan, cuando van a comprar la cesta de la compra y cuando pagan la luz, ¿cómo que no pagan? No, estamos planteando que no paguen ni IRPF, pero de todo lo demás son partícipes del sistema. Entonces, yo sí que creo que es necesario que todo el mundo pague. Fíjate, que todo el mundo sepa, lo que paga. En la renta había una tarta al final, que mucha gente no vería, pero cuando tú hacías la declaración de renta salía una página en la que venía la tarta de a dónde iban tus impuestos. Es demasiado básica, pero era algo. María Jesús Montero lo ha quitado. Búscala en tu renta ahora. Sí, yo creo que es al revés. Mira, incluso aquí hay una demonización del que gana dinero, ¿no? Y yo digo, oye, vamos, imagínate que en tu renta, un matrimonio que gane 25.000 euros, ¿vale? Y que tenga 2 hijos. Oye, yo os defiendo que podríamos hacer una renta en la que al final de la renta te diga, oye, tú has ganado 25.000 euros, aproximadamente has pagado 3.000 euros de IRPF, ¿no? Y digas, oye, pero si tus 2 hijos estaban en un cole público, aproximadamente un coste son entre unos 6.000 euros. Oye, tú has consumido recursos públicos por 12.000 y, oye, a tu hijo, por cierto, lo han operado. Esa operación valdría 2.500 euros o 3.000. Y dices, oye, entonces yo he consumido 15.000 y he pagado 3.000. ¿Y entonces quién ha pagado los 12.000? Pues esos a los que hay parte de la sociedad que dice los insulta. Entonces, no digo que les aplaudamos, pero creo que sí que tenemos que aspirar a que la gente gane dinero, y la gente que gana dinero no es mala. Es la que paga el sistema, que además lo hemos querido así en la Constitución española para que, oye, los que ganan menos, han tenido menos oportunidades, tienen menos posibilidades, vivan con una calidad de vida lo más parecida a todos. Y por eso hay gente que gana mucho y paga muchos impuestos para que gente que gana menos y entonces puede aportar menos, pueda tener un ritmo de vida lo más parecido, pues, con esa cobertura de la sanidad, con esa cobertura de la educación. Por eso la idea que tú planteas es que es necesaria. Tenemos que saber qué pagamos en cada momento. ¿Y por qué? Sí, sí. A mí el cambio en la nómina de poder ver claramente cómo funciona me pareció estupendo. Yo iría un paso más allá. Sí, por eso te digo. Y además no creo que fuera algo que nadie viese mal, ¿no? Estuviera. Y fíjate, cuando yo pregunto en las universidades y les digo, oye, ¿vosotros pagáis impuestos? Y te dicen, no. Y le digo, coger cada día todos los papelitos cuando subís al metro, cuando pedís una Coca-Cola, cuando salís juntos a cenar o que sea al Burger King, a donde vayáis. Digo,
mirad el papel a ver si habéis pagado impuestos o no. Claro. Es importante que la gente sepa lo que paga, porque mira, a mí me han llegado a decir que soy muy austero, que creo que sí que lo soy con el dinero público, me han llegado a decir que soy rata, y digo, sí, la única diferencia, ¿sabes lo que pasa? Que yo cuando trabajo en agencia tributaria y recaudo, soy consciente de lo mucho que te cuesta a ti pagar. Entonces, cuando se gasta mal, ostras, es como si por dentro te fuesen retorciendo, porque, oye, yo he tenido mucha gente a la que he tenido que trabajar, hacer actas de inspección y tal, y te das cuenta por qué ha sido el motivo, ¿no? Que la gente dice, no, porque es un defraudador, no, porque a lo mejor la situación económica no le iba bien, porque a lo mejor ha interpretado mal, o por mil motivos, hay muchos motivos, pero a la gente le cuesta mucho pagar los impuestos, lógicamente. Entonces, oye, vamos a liberarlo un poquito, pero sobre todo vamos a cuidar muy mucho que tú sepas que cada euro que tú pagas, yo si soy el gestor público, lo cuido más que si fuera el mío. Es que yo creo que creo dos cosas. En primer lugar, quien dice que le encanta pagar impuestos, yo personalmente no me lo creo. Puedes sentirte orgulloso a veces de cosas que ocurren, que sean muy llamativas y demás, que te digas, bueno, gracias a esto, a lo que yo pago, quizá, pero a la gente no le gusta pagar impuestos porque es lógico, porque es antinatural y porque te están quitando obligatoriamente algo que no es tuyo, que es tuyo. Y en segundo lugar, creo que quien lo dice, pues la mayoría de las veces vive de ellos. Entonces, dices, es que hay un incentivo claro para que lo digas, ¿no? Para que lo digas. Hablando de la agencia tributaria, eres técnico de Hacienda. Soy inspector, sí. Inspector de Hacienda. Algo malo tengo que tener. En España el ciudadano le tiene miedo a Hacienda. No respeto, miedo. Sí. Y un miedo que acaba generando un asco tremendo. Creo que todos los empresarios que me estén escuchando, todos los autónomos que me estén escuchando, han visto cómo los viernes, que no sé qué ocurre en esta agencia tributaria española, los viernes a las 2 o 3 de la mañana o los viernes por la tarde a las 5 o 6, los domingos incluso te llegan notificaciones de la agencia tributaria que pueden ser buenos, pero te tiene tenso. Eso es en una democracia plena, que le tengan miedo y asco a una agencia tributaria, porque yo le tengo pavor. A mí cada vez que me llega una notificación es miedo. Yo también, ¿eh? Y a pesar de que yo intento hacer todo lo bien, mejor que sí, claro. Pero digo, es que no sé qué puede ocurrir con esto. Yo ahí creo que hay que hacer un cambio profundo. Es decir, como tú bien has dicho, la agencia tributaria, a mí cuando me dicen, ¿pero a ti te gusta tu trabajo? Digo, sí, a mí me encanta, porque yo considero que hago un trabajo que me pedís el conjunto de los ciudadanos, que es recaudar los impuestos para poder pagar la sanidad, la educación, las pensiones. Pero es verdad que se ha producido un cierto desequilibrio y eso ha generado situaciones que no son buenas. Te digo algunas cosas. Nosotros tenemos que ser capaces de revertir eso, porque además ni los propios empleados públicos de la agencia tributaria están cómodos en esa situación. O sea, la agencia tributaria no puede dar miedo ni se puede utilizar como elemento de ataque hacia el ciudadano, ¿no? Yo cuando oigo, yo no lo he vivido, pero por ejemplo, cuando estamos viendo todo lo que está pasando con el tema del delito fiscal, de Amador, etcétera, dices, oye, escúchame, utilizar la información de la agencia tributaria para atacar un... Pero ¿tú sabes lo que estás haciendo? ¿Tú sabes la barbaridad que estás utilizando? ¿Qué planteamos nosotros ahí? Mira, en la época de Aznar estableció el Consejo de Defensa del Contribuyente, una ley de derechos y garantías del contribuyente, y yo creo que, aunque el Consejo existe, pero prácticamente sin fuerza, se fue apagando, y la ley se introdujo dentro de la Ley General Tributaria, tenemos que volver a establecer elementos de equilibrio. Elementos de equilibrio son, por ejemplo, una ley de defensa del contribuyente, una ley de derechos y garantías, un consejo de defensa en el que se pueda analizar todo ese tipo de cuestiones para decir, oye, ¿por qué? ¿Hay necesidad? No, pues entonces hagámosle a la gente la vida fácil, porque creo que la gente está encantada de que se le envíe el borrador. Y oye, para pagar impuestos, pero la gente agradece que se le atienda, que se le haga fácil. Nosotros también defendemos, por ejemplo, una administración mucho más cooperativa. Tú fíjate, con los autónomos, yo en el año 2022 estaba entonces con la directora del Departamento de Gestión, una reunión de autónomos, que teníamos que igual que había un grupo de trabajo con los grandes contribuyentes, había que hacerlo con los autónomos. Y se creó. Pero lleva 2 años sin reunirse. Yo no puedo entenderte a ti si no te escucho. La escucha permite solucionar gran parte de los problemas, porque cuando tú me dices esto, yo o te doy una explicación o lo corrijo. Pero no puede ser que tú no sepas por qué se hacen las cosas. Entonces nosotros planteamos volver a ese equilibrio, a esa relación mucho más natural, a que le hagamos a la gente la vida fácil desde la administración tributaria. Uh-huh. Y a que no se vea, no puede ser que tú tengas un pronunciamiento de la agencia tributaria, un pronunciamiento del Tribunal Económico Administrativo, de la Dirección General de Tributos o de los Tribunales de Justicia y los 4 puedan ser diferentes. Eso a ti no te da seguridad. Yo te diría, un cantante internacional muy famoso, muy famoso, me llamó su padre para pedir si se podía reunir conmigo para preguntarme cómo tenía que hacerlo porque no quería tener los mismos problemas que Shakira. Entonces, eso es malo,
Porque al final ese cantante vino, actuó y se fue. Y yo quiero que ese cantante venga, actúe, se quede, compre piso, casa, disfrute en España y la vea como su casa. Entonces, si nosotros no somos capaces de transmitir correctamente esos mensajes, estamos expulsando gente. Si tú te da miedo a la agencia tributaria, estás expulsando gente. Y eso provoca que mucha gente salga. Entonces, esa parte que tú has dicho, para mí es fundamental. Y fíjate, eso no cuesta dinero. Todo lo que te estoy contando no cuesta dinero. Consejo de Defensa, Ley de Derechos y Garantías de los Contribuyentes, una relación mucho más colaborativa, que los 3-4 niveles de resolución de tu conflicto digan lo mismo. Oye, luego te gustará más o menos, pero por lo menos dime lo mismo. No puede ser que en esta instancia me digas una cosa, aquí me des la razón al 50%, aquí me la quite de una, pero me dé la otra que no. Tenemos que recuperar. ¿Cómo ves? Bueno, hay mucha gente que no sabe que, bueno, tú cuando cometes un delito, si yo agredo a mi cámara ahora y él me denuncia, él tiene que demostrar que yo le he agredido, ¿no? Es lo lógico. Pero con Hacienda pasa al contrario. Con el Estado en general pasa al contrario, ¿no? Es el principio de veracidad de que lo que dice Hacienda es verdad. Es decir, si Hacienda te dice, eres un defraudador, eres tú el que tienes que demostrar que no lo eres. Esto es perverso, a mi modo de ver, y me gustaría, desde tu punto de vista, que me explicaras por qué esto es así y si crees que debería cambiar. Yo ya te he dicho que creo que hay que generar más equilibrios, ¿vale? Más. También te digo que no hay una presunción de veracidad sobre lo que dice la agencia tributaria. Si nosotros, por ejemplo, yo te hago una liquidación a ti, si te digo que has ganado 10.000 euros más, no es porque yo lo haya adivinado, es porque tengo a alguien que ha declarado que te ha pagado 10.000 euros más. ¿Dónde suelen estar generalmente los problemas? En la parte de la admisión de los gastos. En que tú me dices, oye Juan, el ordenador me hace falta, lógicamente, para el podcast, aquí estamos, se está viendo. Y yo digo, no, demos seguridad. Demos seguridad. Oye, el coche me hace falta. A lo mejor te admito que no el 100%, porque también lo utilizo para mi vida particular, pero, oye, déjame un 50%. No. O sí aquí y no allí. Ostras, entonces dices, el otro día me contaban, Juan, está pasando que a un periodista le admiten el ordenador en Madrid y no en Extremadura. No sé si es así, supongo que es, bueno, han contado, seguro que es verdad, ¿eh? No tiene sentido. Entonces, ahí es donde tenemos que dar esa seguridad para que tú la tengas. No es tanto que lo que diga la agencia, sino que tú sepas cuáles son las reglas del juego. Que lo que te diga la agencia sea lo mismo que si te vas al Tribunal Económico Administrativo. No puede ser que la agencia te diga que no y el Tribunal Económico Administrativo sí que te lo reconozca. O el Tribunal de Justicia. Oye, si me lo vas a reconocer, oye, tú dirás, mira, poneros de acuerdo, pelearos entre vosotros y decirme si me puedo decir el ordenador o no. Que yo sepa cuáles son las reglas del juego. O incluso nosotros también llevábamos en el plan de autónomos el derecho al error. O sea, cuando tú te equivocas en presentar un modelo informativo que no tiene consecuencias económicas para que has dejado de pagar nada, por ejemplo, y aunque dejes de pagar, oye, la sanción puede ser 200 euros. Para un autónomo que empieza, 200 euros es mucho dinero. Permitamos que la primera vez que te equivocas, por lo menos, oye, Javi, que se te ha olvidado, acuérdate de presentar el modelo, la siguiente lleva sanción, pero, oye, esta no sé, hagamos una administración mucho más amable, ¿no? Porque también te digo, está demostrado que es mucho mejor la recaudación colaborativa, es decir, cuando es colaborativa que cuando es coercitiva. En la agencia tributaria hicimos un proyecto que era con la declaración de la renta, y si a ti, por ejemplo, cuando la mujer tenía la baja por maternidad, es verdad que como era una prestación que normalmente no tenía controlada, si no le había llegado el recibo del justificante de la Seguridad Social, no la declaraba, pero no era. Entonces tú le mandabas y le decías, oye, te falta 4.000 euros, que es la baja. Ah, sí, perfecto. Sin sanción, la gente, si no me da cuenta, si tienes razón, sí, no lo había puesto. Busquemos fórmulas en las que yo te puedo decir, oye, Javi, es que este gasto no es. Y tú digas, ah, bueno, vale, pero no es y sanción y no sé qué. Oye, déjame que la primera vez, coño, ya me la he explicado, ya te prometo que ya no voy a meter más en el ordenador, ¿sabes? Y el tema de los incentivos de los inspectores de Hacienda para que se llevan ese bonus, si consiguen levantar un caso que al final, buscando que dónde está el error del contribuyente, del empresario, del que sea, y que cobren ese bonus independientemente de si acierten o no. En primer lugar, eso es así. Y segundo, eso creo que ahí sí que no hay debate, eso habría que eliminarse. Bueno, y lo primero es, con muchos errores, ¿la agencia tributaria funciona bien? Yo creo que en regla general funciona muy bien. Es de lo que mejor funciona. Es de lo que mejor funciona, vale. Con lo cual, el sistema que está establecido dentro de la agencia tributaria debería ser exportable al resto. Que un inspector, un 30% de su retribución sea productividad, significa que si no trabaja, no la cobra. Yo lo veo un buen sistema. Ahora, vamos a entrar en el detalle concreto. Es verdad que se ha dicho mucho, un inspector, por ejemplo, que está en cartera, que hace actas, su trabajo es hacer actas, con lo cual es lógico que parte de su retribución esté vinculada a hacer actas. No, pero si luego al final las pierde, lo cobra igual y ya no le importa. Eso no es verdad.
Yo, que era el delegado de la agencia tributaria en Ceuta, por ejemplo, mi día a día era, mi productividad estaba vinculada a si resolvía recursos en plazo, para que la gente no tuviese que esperar, a que tuviese una atención al público adecuada, que no tuviesen más de 2 días sin poder ser atendido una persona, a que trabajase para que la digitalización funcionase y dar servicio al ciudadano. Es decir, hay más elementos. Ahora bien, si tú me dices, Juan, a ese sistema hay que darle una vuelta más, te digo mi opinión personal, pero no mía, del conjunto de los inspectores, subinspectores, técnicos, agentes tributarios, sí. O sea, ¿el sistema es bueno? Sí. ¿Pero hay que dar una vuelta más a avanzar? Por supuesto. Por ejemplo, nosotros creemos muchos que es importante lo que hagas de tu trabajo, pero también lo que aportes a tu país. Es decir, si el país crece, nos tiene que ir bien a todos. También al funcionario que hace ese trabajo. Entonces, los inspectores tienen un conocimiento del día a día de muchas cosas. ¿Por qué? Porque trabajas con muchas empresas diferentes, porque tienes muchas horas de relación con el dueño de la empresa, porque visitas la empresa, porque ves sus cuentas, ves lo que pasa. Entonces, eso es necesario que se incorpore también en ese sistema, que no sea solamente un sistema de hago muchas actas, cobro, sino hago muchas actas, el país va bien, has ayudado a que los autónomos a dar claridad a esto, eso también tiene que estar retribuido. Si hemos conseguido detectar un problema porque los autónomos no se sienten reflejados en eso y lo hemos corregido, para mí eso vale más incluso que un acta, porque estamos mejorando y dando seguridad para que la gente esté cómoda. Pero y también tiene que haber una parte de compensar el problema causado cuando te has equivocado. Es decir, quiero decir, para empezar, si un inspector de Hacienda le abre una investigación a un empresario y resulta que después de un pleito de 1 año, de 2 años, no hay nada. Correcto. Para empezar, el inspector no debe cobrar ningún tipo de incentivo. Se cobra, te lo descuentan. De hecho, deberías ver si se le castiga, bueno, y luego habría que tener algo de resarción del daño causado al empresario, digo yo. Bueno, en esa parte, o sea, al funcionario público, si finalmente la actuación, como tú dices, tú haces un acta y luego, oye, el tribunal decide que te has equivocado o que no lo has explicado suficientemente bien o que no está justificado, eso a ti lógicamente te resta, no puede ser de otra manera. Perdona, solamente por poner un caso concreto, lo que ha ocurrido con Xabi Alonso. Sí. Que se ha tirado años pleiteando unas difamaciones tremendas contra que era un defraudador, etcétera. Al final quedó en nada. Y ha sido expuesto públicamente, ha tenido un montón de problemas. Me imagino que se habrá gastado un dineral que no le habrá sido cubierto, aunque haya ganado todo el juicio. Para empezar, ¿quién le da un toque al inspector que hizo eso? Y segundo, ¿cómo le reparas el daño causado a Xabi Alonso? En el tema de los delitos hay que analizar siempre alguna variable. Y es cuando hay un delito, el tribunal puede decir que no hay nada de nada o que no hay delito. Pues claro, para que tú defraudando 300.000 euros, que sería una cantidad que te llevaría a delito, para que yo considere que puede ser delito, tiene que haber dolo. Y el tribunal puede decir, oye, no hay dolo, que no quiere decir que no haya una liquidación administrativa, porque es verdad que ha dejado de pagar, pero yo no creo que lo ha hecho con mala intención, o de alguna manera había datos suficientes para que tú lo pudieses conocer, con lo cual no lo ha ocultado. A partir de ahí, en el caso cuando alguien te gana, la agencia tributaria también abona costas a la otra parte por los daños que hayamos causado. Pero es cierto que tenemos que buscar fórmulas que no acabe todo en un ámbito judicial. O sea, yo creo que a los jueces, para mí es que son tan importantes que hay que dejarlo para cosas súper importantes. Tenemos que buscar sistemas de arbitrajes y demás que permitan resoluciones mucho más amigables, si me permites, porque los jueces que están desbordados de trabajo debemos dejarlo para cosas que son, ¿sabes? Y sobre todo, cuidar mucho la exposición pública. A mí me preocupa mucho, oye, tú te puedes equivocar mañana por distintos motivos, que la gente no conoce por cuál es el motivo, y que tú tengas, oye, que no has pagado, que se te hace que... Pero eso no le importa a los demás. Oye, el presidente del Bayern de Múnich, acuérdate, por un delito fiscal, le denunciaron la agencia tributaria alemana, le denunciaron, reconoció que se había equivocado, entró en la cárcel, pagó, salió y volvió a ser el presidente del Bayern de Múnich. O sea, tampoco demonicemos, es decir, la gente se puede equivocar. Yo el primero me equivoco todos los días, entonces... Juan, la lista famosa de los mayores defraudadores del Estado la hizo Montoro. Sí. Una lista para meter presión social a la gente. O sea, cuando salió Agapito García y toda la movida que ha habido, me imagino que habrás visto el documental de Hechos Probados. No sé si habrá sido culpable o no habrá sido culpable, pero salir en una lista publicada, una lista oficial diciendo estos son los mayores defraudadores de España, cuando no están ni siquiera condenados, sino que es la agencia tributaria, me imagino que en la mayoría de casos, la que dice esto es así, pero todavía no está cerrado el asunto. No, si no está cerrado no pueden aparecer. Pero Agapito no estaba condenado, ¿no? Sí. Estaba condenado por todo lo que se le metía ahí. Vamos a ver, administrativamente, es que aquí, claro, la gente sin querer a veces, y claro, es complicado, que esto, pero tú puedes que un juez diga que no es delito, pero sí que has dejado de pagar y que tienes que liquidar. Y luego hay veces también que en esos procesos su señoría dice, oiga, es que está prescrito,
no que no haya habido delito. Vale, y aún así, aunque sea... Eso es normal, que tú salgas diciendo, oye, que eres el mayor... ¿Con qué objetivo lo haces? Con amedrentar al personal. Mira, esos listados son complicados y te explico por qué. Anteriormente se hacía al revés. Hubo épocas en las que se publicaban los que más aportaban, las personas físicas que más pagaban impuestos. ¿Sabes qué significó eso? Que a Luis Suñer, que tú sois muy jóvenes, era el presidente de Avidesa. Avidesa era como Frigo o Cami hoy, ¿vale? Era una empresa de helados, lo secuestró ETA. Y le dijeron, ¿es que usted es el que más impuestos paga? Y dice, bueno, yo soy el que más declaro. No quiere decir que soy el que más gano. Según la agencia tributaria soy el que más gano, pero lo que tengo claro es que soy el que más impuestos pago, no el que más gano, ¿no? Entonces, es verdad que todo el tema de los listados son muy delicados. Hay que siempre valorar y poner en dicho. Lo que pasa es que es verdad que tenemos también, en esa parte que tú hablabas de concienciación y de la nómina y tal, también hay que hacer ver, quizá esto me puede la parte de Hacienda, o sea, que si no gusta yo lo entiendo, ¿vale? Pero cuando alguien deja de pagar impuestos, teniendo que pagar, y cuando se ha hecho la liquidación, y cuando ya está todo, se le ha escuchado, y al final resulta que es verdad que no ha pagado, a quien está perjudicando es al conjunto de los españoles, ¿eh? Cuando yo dejo de pagar impuestos, te estoy perjudicando a ti y a todos los que nos están viendo. Es decir, tenemos que conseguir que haya una... Igual que yo defiendo derecho al error, bonificación, incentivos fiscales, bajar los impuestos, también digo, necesitaríamos que la gente tuviese conciencia que cuando yo dejo de pagar, perjudico a todos. Y la gente no tiene la conciencia. O sea, nosotros en la sociedad, alguien que deja de pagar Hacienda, a veces casi se le ve como, hostia, qué guay, ¿no? Quizá porque no me escuchan, porque siento miedo a la agencia tributaria y parece que estoy compitiendo con el gigante, quizá porque los impuestos son muy altos. O sea, que antes de llegar a ese punto también hay que acompañarlo con otros. Pero si hacemos todo esto, también tenemos que decir a la sociedad, oye, si tú dejas de pagar, estás perjudicando a todos. Estoy de acuerdo con esa parte, pero creo que hay tanto por cambiar. Es que el golpe que dio Cristóbal Montoro, que ha sido el ministro que más impuestos ha subido en la historia de España. O sea, no. O sea, que subió yo te lo compro, pero o sea, al lado de lo que está haciendo Sánchez es incomparable. A los 7 días de entrar Rajoy en Moncloa, a los 7 días se subió un 7% el IRPF. El IVA se subió, fueron ellos la última subida que hicieron. Quiero decir, no sé si en volumen, pero en cuanto a subida directa, eso fue una barbaridad. Yo estoy de verdad acojonado con lo que ocurra, porque creo que tenemos una situación económica muy complicada y de verdad estoy con mucho miedo con lo que vaya a suceder a continuación. Y yo, con lo que provoca eso, que mucha gente se vaya de España, ¿qué opinión tienes sobre los youtubers que se van a Andorra? Sé que es algo muy concreto, pero como yo me lo estoy empezando a plantear, pues quería saberlo. Pues mira, es un tema delicado. Es un tema delicado porque necesitamos que un sistema fiscal, para poder recaudar, para poder pagar sanidad, educación, políticas sociales y pensiones principalmente, un poquito de inversiones, pero bueno, los grandes bloques son sanidad, educación, política social, dependencia básicamente y pensiones, ¿no? Y ahora tenemos que hacer una apuesta potente por la vivienda. Pero tenemos que intentar ver qué manera tenemos de ser atractivos para ellos. Me voy a otro sector, pero también importante, los actores, ¿no? Cuando te explican, oye, yo gano en un año y a lo mejor 2 años, o una cantante o un cantante, no tengo facturación. Oye, ¿por qué no me lo equilibras en eso? Yo creo que ese tipo de cosas, ese tipo de atenciones tenemos que tenerlas. Es decir, tenemos que intentar escucharles, y yo lo he intentado, yo me he sentado alguna vez con ellos, para ver, y te cuentan, bueno, pues que aquí pagan más que en Andorra, tampoco quieren vivir en Andorra, con lo cual, oye, si yo soy capaz entre 100 y 0, vamos a ir estirando cada uno a ver dónde podemos encontrarnos, porque hay gente que tiene una capacidad de facturación. Oye, estamos viendo países como Italia, que ha hecho como una tarifa plana, ¿no? Entonces tú llegas a Italia ahora mismo y pagas, antes eran 100.000, ahora han subido a 200.000, pagas 200.000 euros y todo lo que ganes de fuera no me importa. Yo lo considero regulado dentro de los 200.000 y tú pagas por lo que ganes aquí. Pues a lo mejor con los YouTube habrá que empezar a pensar fórmulas para adaptarnos a la realidad digital. O sea, claro, a la realidad digital, porque los youtubers es un caso, pero que cada día es más fácil irse. O sea, yo tengo una empresa de marketing digital, quiero decir, a ver, lo que pasa es que hay estructura y oficinas y tal, pero quiero decir que esto lo podría hacer aquí y en Japón. O desde una isla en Portugal. Efectivamente, podría hacerlo desde cualquier sitio, ¿no? Pero fíjate, hay un informe que decían en el 2030, ahora lo dicen en 2035, en el mundo va a haber 1.000 millones de nómadas digitales. El 8,1 les gustaría vivir en España. Claro que sí, ¿a quién no? Escúchame, 80 millones. ¿Tú te acuerdas cuando hablábamos de las pensiones? Sí. ¿Tú te imaginas que en España viniesen 8 millones? Sí. No tendríamos que hablar de eso, porque habríamos hecho un sistema que equilibrase. Y luego, un nómada digital no gana 15.000 euros. Posiblemente estuviese mucho más cerca de los 50.000. O sea, sí. hagamos... Entonces,
tenemos que modernizar el país, tenemos que hacer una economía que se adapte a la realidad. Y yo quiero que esos nómadas digitales, y además quiero que tú te quedes y que además me sirvas de embajador para decir, oye, yo con mi agencia tributaria me entiendo, no siento que me expolian. Reconozco que me ayudan en el sistema de autónomos dándome una cobertura por si te pasa mal. Tengo formación, todas esas tipos de cosas. Entonces, tú fíjate qué reto tenemos por delante. 1.000 millones y 81 millones quieren venir a España, ¿eh? Por ir acabando, Juan, tengo 2 preguntas que no quiero que se me olviden. Venga. La primera, ¿vais a deflactar el IRPF? Es que lo tenemos comprometido, es que fue la primera medida que hizo el presidente Feijóo nada más llegar. Y nuestras comunidades autónomas lo hicieron. Es más, conseguimos que comunidades, por ser justo, comunidades del PSOE, como Chimo Puig en Valencia, lo hicieran. O sea, pero no es, fíjate, no es de verdad por un discurso político, sino porque a ti llegas, tú coges un trabajador tuyo y le subes por la inflación, ¿vale? Vale, le subes por la inflación. Quiere decir que le ha subido, pero realmente él no tiene más dinero. Es decir, tiene más monedas, pero cuando va a comprar al supermercado es lo mismo o menos. Pero si no deflatamos, lo que significa es que por el mismo dinero paga más porque salta. ¡Ostras! Es una subida de impuestos sin pasar por el Congreso de los Diputados. Es una subida de impuestos cada año. Cada año. Cuando Jesús me dice, no, pero dime, digo, pero ¿cómo que no, María Jesús? Cada año. Cuando tú no actualizas el mínimo personal y familiar, que es un cálculo que se hizo de los hijos, un coste, oye, tú cada vez que vas saltando, cada año que pasa, ese niño cuesta más de mantener. Y tú no me lo actualizas, me estás haciendo pagar más impuestos. Juan, o sea, ¿tú esto se lo planteas a la ministra? O sea, ¿lo habéis hablado? O sea, ¿tú directamente te has sentado alguna vez con ella? Es que me resulta muy curioso. ¿Y qué te dice? Mira, yo le hablé por teléfono cuando hicimos esa propuesta en mayo del 2022 y me dijo que no le había dado tiempo a leerla y que la rebajase. Y yo le dije, mira, María Jesús, tú dinos cuánto dinero estás dispuesto a devolver a los ciudadanos a su bolsillo, y como la agencia tributaria, y yo en ese momento estaba la Consejería de Andalucía, estábamos varios inspectores de Hacienda, y dijimos, oye, nos sentamos, cogemos el Zújar, que es una aplicación que hay interna, y ajustamos para decirte cuánto puedes deflactar. Como consiguió los votos de PNV, ya jamás nunca nos llamó. Yo nunca más he vuelto a hablar con María Jesús Montero. Yo he hablado con Carlos Cuerpo, he hablado con Bolaños, he hablado con algún ministro más, con Teresa Rivera. Con ella no, porque a ella no le interesa esto. Ella lo que le interesa es que a conjuntos españoles se ha sacado 140.000 millones más en el año 2024 si comparamos con el año 2018. 140.000 millones, un 43% más. Un 43%. Ni la vida ha subido un 43%, ni los trabajadores han subido un 43%, ni los salarios han subido un 43%, nada. Pero lo que llevamos de año son 29.000 millones más. O sea, vamos a acabar el año por encima de los 125.000. Es una barbaridad. Eso, además, piensa que eso te lo quitan a ti, no está bien utilizado, y además te lo quitan de invertir, de hacer más podcasts, de hacer más inversión en inteligencia artificial. O sea, oye, vamos a probar, te voy a decir, venga, vas a pagar menos impuestos, pero para que inviertas, para facilitar que si quieres tener hijos, puedas tener hijos. Y porque es justo. Que sí, que o sea, sí. que aunque no haya un motivo detrás, como si me quiero gastar el dinero en Coca-Cola, es que además es mi dinero. Ya, pero cuando tú consumes Coca-Cola, también estás colaborando. O sea, ahí me dicen, no, pero cuando tú hablas de dejar exento de impuestos al que reinvierta, digo, ¿estás perdiendo recaudación? Digo, no, estoy esperando un poquito. Pero si yo te digo que 1 millón de euros no tienes que pagar porque lo vas a reinvertir, cuando tú alquilas el local, estás pagando impuestos. Cuando tú contratas personal, estás pagando impuestos y cotizaciones. No, con dejarte no pagar para que reinviertas, estoy esperando un poquito más para que tú tengas dinero. Y además, si el Banco de España nos dice que falta inversión, o sea, estoy siendo egoísta. O sea, parece que te estoy haciendo un favor a ti diciéndote no pagues por 1 millón de euros, pero estoy haciendo una planificación en la cual te hago partícipe de ella. Bien, contestado, lo apunto. Ojalá que lo hagáis. Pero es que lo tenemos que hacer. Que es fundamental. Sí, pero luego si no lo hacéis no va a pasar nada. Bueno, tú piensa lo que yo he hecho en la Junta de Andalucía, para que te dé un poco de margen de confianza. Sé que lo has hecho. Y la otra pregunta que quería hacerte, ¿existe el PSOE bueno? Mira, existen personas buenas en todos los sitios que buscan trabajar, pero ahora mismo Sánchez Mira, todo el mundo... Estamos viendo lo de la corrupción, ¿no? Y es gravísimo, ¿no? Que hayan utilizado el dinero, que hayan hecho mordidas, prostitución, tal. Pero yo... Fíjate, a mí lo que creo que peor ha hecho este PSOE es lo del muro, confrontar a la sociedad, o sea, ver a la gente en la calle con esa tensión, ver agresiones a un periodista, ver que no se permite entrar a una universidad a un debate, oye, que me puede gustar más o menos el que va, pero creo que eso es lo que ha hecho. Entonces, yo creo que las ideas de este socialismo, del intervencionismo y tal, yo personalmente no las comparto. Y además, como tengo la evidencia empírica de haber hecho justo lo contrario en Andalucía, y creo que Andalucía no tiene nada que ver con la que se conocía, de hablar de libertad, hablar de bajada de impuestos, de simplificar, de poner al ciudadano en el centro, de darle las gracias a un empresario por emprender, por jugarse el tipo, creo que existe ese sistema. El tema es, tú has formado parte del gobierno de Juanma Moreno. Sí.
¿cómo puede ser posible que Juanma Moreno, después de 37, casi 40 años, más que Franco ha estado el PSOE en Andalucía, diga que necesitamos a ese PSOE? Sí. ¿Cómo es posible? No, es el PSOE, y concretamente el PSOE andaluz, debería desaparecer. Porque cualquier gobierno necesita una oposición coherente, seria, que haga propuestas para mejorar, para apretar. O sea, esto es como, ¿tú crees que si, no sé, si Cristiano Ronaldo no tuviese a Messi, no hubieran sido mejores los dos? Sí, pero es que... No estoy comparando al PSOE con Messi, ojalá no fueran tan buenos como para eso. Pero sí que es cierto que Juanma lo que reclama es, oiga, ustedes no vengan aquí a crispar, vengan a hacerme propuestas, vengan a exigirme más, pero para aportar más, no para chocar. O sea, yo creo que eso no aporta. Entonces, eso es lo que él reclama cuando habla de eso, ¿sabes? Esa posición en la que haya gente que tú digas, oye, no comparto sus ideas, pero, oye, todo el mundo tiene alguna idea buena, ¿no? Pues eso es lo que reclama Juanma, ¿sabes? Lo entiendo, y también entiendo que es estrategia electoral, porque Juanma Moreno ha ganado con votos de socialistas, y que atacar al PSOE de manera frontal... Y que generalizar tampoco sería justo, ¿no? Muchas veces, ¿sabes? Ya, pero, o sea, no intentéis cubrir lo que no ha hecho el PSOE. No. Escucha. Juan, el PSOE no es el camino. No, si no, yo estaría en el PSOE y no estaría en el PP. Y estoy en el PP y me consigo una persona... Sí, pero como principios... por ejemplo, cosas que hacéis a veces, Juan, que no entiendo, como cuando fue Feijóo al Congreso de UGT, que era el primer presidente del Partido Popular que había ido al Congreso de UGT, por algo sería. O sea, ese tipo de cosas es que no lo entiendo. Pues fíjate, quizá lo que nos falta es explicarlo. ¿Por qué el presidente va? Mira, el presidente estuvo al frente de Correos. Cuando llegó a Correos estaban pérdidas Correos, ¿vale? La que había dejado el Partido Socialista. Y él le dijeron, presidente Correos, esto no puede seguir así, vivimos de las notificaciones de los recibos de Endesa, de Iberdrola, de los bancos, eso se va a acabar, el mundo va a cambiar. Y entonces él contrató una consultora y le dijeron, hay que convertir Correos en una paquetería. Y entonces en ese momento, con dos personas de UGT, una persona de UGT y una persona de comisiones, y le dijo, oye, tengo este proyecto encima de la mesa, necesito que cambiemos esto. Tenía un asentimo del 8% y lo rebajaron al 4%, por ejemplo, también, ¿no? Entonces, él se siente comprometido con esas personas que sí que fueron sindicalistas en el buen sentido y transformaron. Y aceptaron que había que hacer el cambio y había que tomar decisiones y había que convencer a los trabajadores. Y trabajaron conjuntamente. Entonces, él se siente comprometido con aquellas personas que le permitieron pasar de un Correos que costaba dinero a un Correos que dejó 100 millones de euros de beneficio cuando él se fue. Entonces, esa es un poco la corresponsabilidad, porque en todos los sitios hay gente que se lo cree, que trabaja correctamente, y gente que no. Entonces, bueno, esa es un poco la justificación por la cual el presidente va en ese convencimiento y tiene un agradecimiento a esos sindicatos que trabajaron con él, que le permitieron hacer una transformación muy importante, ¿no? Y sé que a lo mejor esto no vende mucho, pero no es que venda mucho, es que si vuelve a haber elecciones en este país, que sí, a veces que lo dudo, en el momento en el que Feijóo entra en la Moncloa, UGT y Comisiones Obreras os van a poner las calles del revés. Bueno, pues... digo que enfoquemos quién va a ser el problema cuando lo tengáis. O sea, que seáis conscientes de lo que va a ocurrir. O sea, que es decir, muchas veces me da la sensación, y con esto acabamos, entramos en la parte final, pero me da la sensación de que queréis contentar a veces a los que jamás os van a querer. Nosotros solamente nos tenemos que centrar en los ciudadanos. Nosotros trabajamos para las personas. O sea, de verdad, nosotros, el objetivo es que la gente esté mejor. Cuando la gente mejora sus condiciones, cuando gente que está desempleada encuentra un puesto de trabajo, cuando el autónomo encuentra que su proyecto puede crecer, cuando encuentras una administración que te escucha, una administración ágil, una administración que te permite contratar, la gente te responde y la gente te vota. Lo has dicho en Andalucía. Nosotros creo que tenemos perfectamente identificado, y todo aquel que quiera estar en este proyecto va a estar. Mira, nosotros, el presidente Feijóo tiene una obsesión, que el día 1 lleguemos con... que no se le vea a él en la mesa de la cantidad de proyectos que ya llevamos para implantar el día 1. Eso nos lleva a un trabajo brutal. Yo te aseguro que hay gente que trabaja con nosotros que no es del PP. Y me dice, oye, yo es que no te voto. Digo, pero tú me quieres ayudar en este proyecto, sí. Ya intentaré convencerte para que me votes, pero me estás ayudando. El que quiera sumarse al proyecto de Feijóo va a tener las puertas abiertas. Y el que quiera estar enfrente, también te digo, no va a conseguir frenarlo. Porque Feijóo tiene un convencimiento muy claro y sabe dónde quiere llegar y lo que quiere hacer. Y sabe que el país necesita una transformación de la A a la Z. Y tiene claro que no le va a frenar nadie. Y cuando él os dice, oye, el 70% de mis ministros, posiblemente todavía no los conozco, porque voy a intentar tener a los mejores, no os quepa duda que va a tener a los mejores. Es decir, luego acertará y equivocará como todo el que toma decisiones, pero ese camino está marcado. Y nadie le va a frenar, también os lo digo.
Solamente una reflexión antes de acabar y pasar al test de quórum, que son unas pequeñas preguntitas. Hace un par de semanas estuvo aquí Nacho Bongiovanni, no sé si lo conoces. Es un tipazo. Sí, es un tipazo, la verdad. Y me dio como un consejo para que os lo trasladara, que era básicamente los cambios más duros, hacerlos rápido, al principio. Porque todas las quejas van a ir al gobierno anterior. Lo digo porque me parece fundamental. Sí, lo que tú has dicho de hacer desde el día 1, hay ciertos cambios que tenéis que hacer de golpe y ya. Hoy nosotros ya tenemos leyes escritas. Tenemos proyectos escritos. O sea, escritos. Y yo, al que quiera, que venga a mi despacho y verá lo que tenemos escrito, ¿vale? Se lo puedo enseñar sin problema. Es decir, ese convencimiento. Mira, a mí me lo comparan con algo muy básico que es una calle. Imagínate esta calle que hay aquí abajo, la calle Velázquez, y, oye, pasan coches y mañana decidimos que dejen de pasar coches porque creemos que es mejor peatonal para el turismo, para los comercios, para los ciudadanos, para los que viven, para los vecinos. En el momento en que nosotros tenemos que levantar la acera y la calzada, ni pasan coches ni pasan peatones. O sea, hay un momento para conseguir una mejora, siempre hay un momento previo de empeoramiento. Eso tiene que ser el día 1. Para que la gente el año 4 diga, oye, hemos hecho un gran esfuerzo, pero ha merecido la pena. Y ahora vamos a por la segunda parte del proyecto, de la renovación, de la transformación. Entonces, esa obsesión, no os tengáis la menor duda que la vamos a hacer. Muy bien, Juan, pues vamos a ir acabando. En otra cita me gustaría tener otro podcast contigo en el que hablamos ya más de política. Pero bueno, creo que ha estado muy bien y me gustaría terminar con lo que llamamos el test de quórum, que son una serie de preguntitas cortas. Y bueno, a ver qué tal se te da. ¿Una meta por cumplir, Juan? Mira, una meta por cumplir en lo personal, familiar, es devolver a mis hijos y a mi mujer todo el tiempo que les estoy quitando. Y si fuera en lo profesional, mira, el último sitio donde estuve a punto de ir cuando dejé de jugar fue a Cartagena, que me llamaron para jugar en Cartagena, pero yo decidí que tenía que seguir estudiando, volver a tener una oportunidad laboral vinculada al deporte, porque ha sido lo que he hecho durante 30 años. ¿Eres jugador de fútbol sala? Era jugador de fútbol sala. Yo fui a Jaén, el Paraíso Interior. Y ¿Fuiste portero? Era portero. Portero, me lo habían chivado. Sí. Pues mira, yo cuando fiché en Jaén, me llamó en Cartagena, que estaba en segunda, fuerte. en Minguesáez, y cuando dejé de jugar, me volvieron a llamar para jugar en Cartagena, que entonces estaba en primera, pero estaba con la posición de inspección y ya todo no llegaba. Entonces, el Real de Cartagena. Sí. Yo iba a verlo mucho. Pues es un equipazo de ahí, la pequeña bombonera que le llamaban al pabellón. Sí. ¿Un libro que todo el mundo debería leer? Yo creo que Padre Rico, Padre Pobre. ¿Vives de alquiler o eres propietario? Yo vivo de alquiler. ¿No eres propietario? No, soy propietario. Compré una casa, pero como me tuve que mover tantas veces, la vendimos. ¿La vendiste? Y la verdad es que por eso me preocupa tanto la vivienda, porque yo soy consciente, ahora mismo estoy ahorrando, a ver dónde acabo, para intentar tener ese pequeño ahorro que me permita cuando compre. No nos ha dado tiempo a hablar de la vivienda, tema fundamental. Es un melón que tenemos que abrir. ¿Crees en Dios? ¿Eres creyente? Sí, con momentos difíciles, pero sí. ¿Momentos de duda? Con momentos de duda, sí, no te voy a engañar. Si mañana dejaras la política, ¿a qué te dedicarías? ¿Qué te gustaría? Bueno, a mí me encanta mi trabajo en la agencia tributaria. Yo he disfrutado muchísimo, ¿no? Pero también te reconozco que me evoluciono casi con cualquier cosa. Entonces, si pudiese elegir qué haría, o volver a la agencia, o si pudiese ser más aspiracional, lo que te digo, trabajar en un club, ser directivo, no sé, ¿sabes? Volver a oler el césped o volver a oler el olor de un pabellón. A mí eso, no sé, tiene algo especial, ¿sabes? Porque lo he hecho desde que tenía 5 añitos hasta los 28 que dejé de jugar, con lo cual imagínate. Dime un ejemplo de un buen político y un mal político. El bueno que no sea del PP, por favor. El bueno que no sea del PP. Pues mira, me gusta mucho Santiago Peña, el presidente de Paraguay. He tenido oportunidad de estar 2 veces con él y me parece un tipazo porque tiene muy claro la transformación de un país, tiene muy claro que trabajamos para las personas, que las pone en el centro, tiene claro que hay que ser valiente, que hay que estar preparado. Me parece que es un tío que la gente debería seguir, ¿sabes? Aunque es un país pequeño y tal, está haciendo cosas muy interesantes por su país, ¿no? Y uno malo, ¿te puedo decir Sánchez o no vale Sánchez? No vale Sánchez, ¿no? Pues entonces te digo Zapatero. Sí, ahí está el debate. No, a mí, por ejemplo, un poco más en serio, María Jesús Montero, pero porque no entiende la enorme responsabilidad que tiene, porque trata al ciudadano como si fuese un cajero automático, porque no empatiza, porque todo lo lleva a la ideología, porque todo lo ve desde el choque y la confrontación, nunca entiende desde el acuerdo y el diálogo. Me parece que hace mucho daño, de verdad. No es una crítica de PP-PSOE, no, sino no me gusta ese tipo de políticos. Prefiero otro tipo de políticos con los cuales, aunque no piensen como tú, te escuchas, hablas, puedes preguntarle por su familia y al final hay muchas medidas que en un 50 o 60% puede ser capaz de llegar a acuerdos, ¿no? ¿Conoces el juego de Mary Kill and Kiss?
A ver, vamos. ¿Te lo conoces? Sí. Bueno, lo he visto con... Lo has visto con Alejandro. Con Alejandro. Vale, por fin. Pero eres el primero que ha venido diciéndome, sí, conozco el juego. Y es porque habrás visto la entrevista. Vale, la audiencia ya sabe qué se trata, que es el juego de rol. Te voy a poner a 3 personas. Es más difícil que la de Alejandro. Sí, vale, venga. Pero bueno, ahí ya está. Las personas serían... Yo tengo un problema aquí, porque como hemos pospuesto tantas veces, yo tenía miedo de que me viniese con... creo que me la va a dar aquí. He sido suave en el No, está muy bien. Bueno, yo personalmente he estado muy a gusto, sinceramente. Y no me preocupa que la gente me pida... O sea, mientras podamos explicar, yo creo que es bueno que vosotros los apretéis. Sí, que sí. O sea, que me siento cómodo. Iván Espinosa. Sí. Gabriel Rufián. Y Pachi López. Hostia. Mira, con Iván Espinosa claramente Merri, ¿no? O sea, sin lugar a dudas. Con Rufián, que yo era muy crítico con él, me gustó el otro día cuando dijo una familia, una casa, y no habló de VPO ni intervencionismo. Una familia, una casa. Ahí nos podemos entender. El objetivo es construir casas. Entonces, como sería para el corto plazo, agradezco que alguien de izquierdas haya entendido que esto no va de ideología, va de dar respuesta a las familias, a las personas. Entonces, como... Luego también te habla de expropiar, que Rufián cada día... Quedémonos, como es para un ratito, ¿no? Que es el Kiss, como es el Kiss, vale, pues para un ratito me quedo... O sea, yo que he sido muy crítico con él, lo reconozco, venga, me quedo con eso. Vale. ¿Sabes? Como que a lo mejor ahí encontraríamos un espacio, porque la clave es construir casas, no es rollos intervencionistas ni nada, es construir casas. Le aseguro que le demostraría que ese es el camino, ¿no? Y yo creo que Pachi López, la parte más fea, ¿no? Porque es una persona que, fíjate, el Partido Popular le permitió ser lehendakari y nunca lo valoró. Hace un discurso de confrontación frentista y luego con muy poco fondo, ¿no? O sea, es todo choque bajuno, ¿no? Yo le escucho y digo, pero bueno, ¿y yo qué me llevo de ti, no? Hay otra gente con la que puedes no compartir, tú puedes escuchar a cuerpo y estar de acuerdo en cosas o no, pero te aporta intelectualmente, ¿no? O incluso Carlos, el compañero de Sumar, yo no estoy de acuerdo con él en casi nada, ¿no? Pero intelectualmente me resulta interesante escucharlo porque reconozco que lo defiende bien, que no comparto y yo creo que lo hace con errores, pero por lo menos lo intenta fundamentar. Pero a mí esta gente que sola bla, 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 no lo quiero nunca cerca, ¿sabes? No me aporta. Es que ya acabamos con esto, pero claro, cada vez que pienso, y claro, vosotros los conocéis, vosotros estáis el día a día con ellos. La gente dentro del Partido Socialista que tenía una gran trayectoria, como podía ser un juez Marlaska, cuando Marlaska era una persona muy venerada antes de entrar en el gobierno, y gente que luego que simplemente ha sido, pues bueno, lo que llamamos, ¿no?, dinosaurios políticos como Pachi López. Pero no sé cómo se pueden mirar a la cara, de verdad, cómo se pueden mirar al espejo y ver lo que están haciendo. O sea, las declaraciones de Pachi López cada vez que sale a comparecer en el Congreso son una infamia. O sea, no entiendo. Yo siempre digo una cosa, que es que no cobran tanto. No cobran tanto. No sé cómo pueden estar tan alineados y tienen que tener esas ideas tan claras como para defender Pilar Alegría cuando sale en las comparecencias después del Consejo de Ministros. Es tremendo. Pero fíjate, eso lo ha conseguido Sánchez, es el famoso muro. Si tú analizas un poco, has dicho Marlaska. ¿Quién propuso a Marlaska para el Consejo General del Poder Judicial? El Partido Popular. ¿Tú ves normal que ataque de esa manera? Oye, Sara Axen entró en el ministerio con un gobierno del Partido Popular y el Partido Popular le dio una medalla al mérito. ¿Tiene sentido que ataque de esa manera? Escrivá lo nombraron para uno que tenía una reputación que se fue toda... Atacaba. Nadia Calviño, ¿quién apoyó su candidatura para ser directora de presupuestos de la Unión Europea? Entonces, cuando tú ves eso, dices, pero, oye, puedes tener otros pensamientos, pero tú llamabas a las puertas a veces incluso, para que te apoyasen. Y se te apoyó por concepto de país, de tal. No digo que ahora tengas que defender al Partido Popular porque estás en un gobierno del PSOE, pero son los que más atacan, ¿no? Parece un poco sectario que Marlaska, Escrivá, tal. Dices, oye, muy duros. Nadia Calviño, pues si te ayudaron y te promocionaron, o sea, no digo que defiendas, pero no sé. Y eso es lo que ha construido Sánchez, ¿no? Sí. Ha construido barreras, muros. Cuando él dijo que levantaría el muro, lo ha hecho, ¿no? Vamos a acabar. Venga, a ver. Esto no... La pregunta que tengo aquí. Venga. La hizo Alejandro en Trambasaguas. Vale. Sin saber para quién iba. Ah, sin saber. Sin saber. Vale. Te diré una cosa. Le dije que era un político. Venga. Pero nada más, ¿vale? Así que, si la puedes leer en alto y contestarla. Pregunta Alejandro en Trambasaguas. ¿Te ves como ministro o ministra? Pues mira, esta es la típica pregunta... Joder, tío, qué tino. Es la típica pregunta que me hace todo el mundo
Y es verdad que por la responsabilidad que tengo, por las áreas que llevo, por el tiempo que llevo, porque me sacaron de una situación de comodidad de estar en Andalucía con una mayoría absoluta, Juanma tuvo que hacer una renuncia porque él había dicho públicamente que yo me iba a quedar seguro, tal. Yo entiendo que todo el mundo lo vea. Lo que pasa, que yo tengo aquí una anécdota que es que en mi vida nada de lo que parecía ha sido. O sea, yo me fui a jugar a fútbol sala y de repente cambié y decidí estudiar oposiciones. Yo nunca pensé que iba a estudiar una oposición. Nunca pensé que acabaría en Ceuta, acabé en Ceuta. Nunca pensé que entraría en política y fui diputado. Cuando ya pensé que había hecho una etapa y que me volvía a la administración, me llamaron para ser consejero, que nunca pensé. Cuando yo también pensé, oye, ya he hecho 4 años, tampoco hay que estar aquí todo el tiempo, hay que renovar, me llama Feijóo. Entonces, yo sé que mucha gente lo ve natural y, hombre, para cualquier persona ser ministro de tu país, o sea, sobre todo para alguien que es servidor público, como en mi caso, es una cosa súper, un orgullo y vamos, nunca lo pagaría nadie con la posibilidad que te dan, ¿no? Uh-huh. Pero también digo que cuidado, porque nada de lo que he pensado nunca me ha salido, entonces no es una cuestión que tenga en mi mente. Yo mi objetivo cuando llegué con Feijóo, y además lo hemos hablado varias veces con él, que cuando hablo con él le digo, Presi, mi compromiso contigo es hasta el día que ganemos las elecciones y gobernemos. A partir de ahí tú eres libre, tú eres libre para poder decir, yo mi compromiso es intentar aportar. Yo siempre soy un servidor público que intento, con mi conocimiento, lo que gracias gran parte de la sociedad me ha pagado de estudios en la pública, estudio en público y en privado, con lo cual creo que no soy discutible en cuanto a mis convicciones, pero pues bueno, pues poder trabajar para que a la gente vaya mejor, poder hacer un plan de autónomos. A mí esto me llena, que tú me digas, oye, el plan de autónomos con sus aciertos y errores, pero creo que es una buena propuesta. Yo sinceramente eso me vale más que muchísimas cosas, o que cualquier debate en el Congreso, ¿no? O que vayas como fuimos a Santander y la gente te diga, oye, qué bien que habéis detectado o sea, que vean que la escucha activa ha servido, eso es lo que me llena, ¿no? Bueno, es que si eres ministro de Hacienda, joder, la persona que había antes que tú, tu predecesor, no ha hecho un gran trabajo, es decir, vas a tenerlo sencillo, mejorar lo que ha hecho María Jesús Montero, porque eso sí, preferirías el Ministerio de Hacienda, ¿no? Es que no, eso no se elige, ¿sabes? O sea, yo creo que nadie la han llamado para decirle, oye, ¿quieres ser ministro de qué, no? Ni siquiera creo que te permitan en un momento dado, si te proponen ser ministro, pues no creo que haya gente que haya dicho que no a ser ministro, ¿no? Porque es servir a tu país, ¿no? O sea, fíjate, yo cuando jugaba a fútbol sala, hubo un momento que estuvieron a punto de llamarme para la selección española universitaria. A mí eso es lo que más ilusión, o sea, poder representar a tu país. Y yo cuando comparo digo, joder, eso nunca lo conseguí. Pero si eres ministro es como está la selección española de tu país, ¿no? O sea, yo lo comparo mucho con el deporte porque para mí ha sido... Sí. Entonces veo difícil, te imaginas que te convocan con la selección española y dices, no, mira, es que esto es un marrón, ¿no? Sí, que vamos a jugar contra Brasil y nos van a meter 3, ¿no? Entonces llámame un partido más fácil, ¿no? Pero también te digo, ¿verdad? Que nunca me ha salido, pero siempre me ha ido muy bien. Yo, gracias a Dios, la vida solamente me ha traído cosas buenas. No me puedo quejar y yo me he esforzado, pero me ha devuelto mucho más. Y yo incluso voy a la calle y yo recibo muchísimo cariño cuando voy por la calle. O sea, no he tenido problemas jamás con nadie. Una persona una vez y luego me vino y me pidió disculpas. O sea, que todo el mundo pasa momentos complicados, pero jamás, o sea, vas por la calle y todo lo contrario. Hasta el que no te vota te dice, es que das mucha caña. Y digo, hombre, pero a mí también me dan. Bueno, en eso tienes razón. O sea, te lo admito, te lo dicen de manera... Ayer hablando con mi mujer y dije, no, mañana entrevisto a Juan Bravo, tal, no sé cuánto, y me dijo, ten en cuenta que a lo mejor esta persona puede ser ministro en un futuro. Y digo, ya, claro. Y me dijo, claro, tú imagínate que vas a hacer una entrevista a una persona a lo mejor que dentro de 2-3 años le estás haciendo los vídeos que le haces a María Jesús Montero. Y digo, pues sí, a lo mejor sí. Espero no tener que hacerlo, la verdad. Bueno, seguramente nos equivocaremos y tendremos que aceptar la crítica, pero yo te aseguro que aceptaré la crítica y lo que me propongas o que me proponga tu gente, que podamos rectificar y que sea adecuado, podamos implementarlo, lo vamos a hacer, porque yo creo en la humildad de escuchar mucho, ¿vale? Mira, el otro día me contaba una anécdota, y con esto ya no me enrollo más, de la naranja. Dice, oye, llegas a tu casa y están tus 2 niños discutiendo porque quieren la naranja, tu niño y tu niña. Solución salomónica, la partes por la mitad para cada uno. Dice, solución del inteligente. Generalmente las mujeres, que en ese sentido son mucho más coherentes que nosotros. Le escuchas. Y entonces tu niña te dice, oye, es que yo quiero para la piel de la naranja para hacer un bizcocho. Y tu hijo te dice, es que quiero las semillas porque tengo que hacer una práctica en el cole, que tengo que hacer una planta. Y te da hasta para hacerte un zumo a ti que inicialmente no estaba previsto. Esa es la diferencia entre escuchar y no escuchar ante el mismo problema. Una solución constructiva y multiplicadora o una solución que no deja contento a nadie. Por eso en la política, cuando nosotros hablamos, la parte de la escucha, por eso venir aquí, poder contar, poder que ahora, cuando hagamos el podcast, la gente haga comentarios, poder entrar yo a ver qué les ha gustado, qué no les ha gustado, qué creen que estoy equivocado, qué puedo coger. O sea, para nosotros eso es una parte muy importante, ¿no? Muy bien, Juan. Pues para terminar ya, por último, de verdad, te pido, por favor, una pregunta para el siguiente entrevistado. No sé quién es. No sabes quién es. Y un pronóstico para el año 2026.
Pronóstico lo leeré no sé cuándo. Llevo pensándolo un tiempo. A lo mejor hago un evento en directo y les voy contando. A ver qué tal acertados habéis estado. Alguna pregunta para sacar luego apuntes, ¿vale? Vale. Le pongo como ha puesto, pregunta Juan Bravo aquí. Sí. ¿Tengo que decirla o no? ¿La dejamos guardada? No, la sepa, ¿no? eso la tiene que leer el próximo entrevistado. De hecho, yo no intento no verlas nunca, salvo que me muera de curiosidad. Y aquí, Un pronóstico para el año 2026. este tampoco lo decimos, ¿no? Lo guardamos. No, esto no. Pero esto sí que lo veo yo. Ay, perdón. Esto a mí sí que me gusta verlo. Vale. Aspiracional, ¿no? Ahora te daré mi opinión en privado. Juan, muchísimas gracias. Muchísimas He estado muy a gracias, gusto. Gracias por venir. Muchas y nada, mucho Me suerte quedo con pendiente todo. de vivienda cuando tú quieras. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo domingo.